Nuevamente Muchas a este gracias. estudio de la M530. Somos radio, la radio de las Madres de Plaza de Mayo. ¿Bien? ¿Está bien? ¿Está cómoda? Estoy cómoda. Vino con más color Hoy hoy. viene con Hoy más entendió color. que el streaming hay que venir más color. Claro. Yo nunca traigo acorde Sí. al streaming. Pero el streaming tiene que haber más color. Sí, no, y además es que vengo de una semana ¿Qué? que me dio ¿Color? Me dio color. Mire. Porque Mire la música que le pone Cristina Galdiano. Cristina Galdiano. Cristina Elizabeth. La saludamos a nuestra operadora Obvio. de radio, ¿eh? Genial. Entonces, No, ¿sabe por qué? Porque estuve el jueves en la movilización contra la reforma laboral, sí, muy que bien. me dio mucha... ¿Le dio energía? Me dio mucha energía. ¿No se la bajó un poco? Bueno, después vamos a hablar. Después vamos a hablar de eso. Y el viernes estuve en el recital de Milo J también, que también me dio... Bueno, es un poco energía. Grande, digamos, era que fue con Fui nietos. como adulta responsable. Bueno, okay, Fui como adulta responsable. Perfecto. Ahí estoy viendo también a nuestra productora, Maya Koff. ¿Qué pasa? No se hace señas. Ahí está. Bueno, muy bien, la llevó Milo J. Bueno, también usted tiene cada cosa, asume cada responsabilidad. ¿Cómo anda Santiago Martínez? La manito, muy bien, ¿todo bien? Perfecto, muy bien. También está Solsi, ¿dónde está Solsi Molinero, nuestra community manager? Está todo el equipo, estamos acá en este sábado, son las 18:09, vamos a tener un programa donde vamos a hablar con mi amigo y compañero, el senador Mariano Recalde, a las 18:40, por ahí, vamos a hablar con él sobre la reforma laboral, él es abogado, laboralista, senador, si había alguien a quien había que preguntarles a él. La verdad, por lo menos un capo, vi sus exposiciones, vi otras entrevistas, me gustaron mucho. Al 11-3200-0530, le cuento, María Eugenia, mire, es el número donde tienen que mandar mensajes de texto, que es nuestro WhatsApp. Lo vuelvo a repetir, 11-3200-0530. Este es el anteúltimo programa del ciclo Chequeo General, así que espero que manden muchos mensajes, este y el próximo. Son los últimos programas. Así que voy a estar con muchas expectativas. Ustedes saben que a mí me gusta mucho este tipo de programa. Me putea mucha gente de la radio, no quiero señalar, pero hay gente que me putea, porque dice, se desnaturaliza el programa de salud. Y yo humildemente digo... A veces putear es salud también. Sí, claro, yo creo que es salud. Y más en una radio como esta, me parece que a mí me gusta que la gente mande mensajes y yo contestarles, si puedo, si no puedo no les contesto, pero en la medida de lo posible trato de contestarles. Me gusta que el programa sea así, palo y palo. Me da mucho contenido saber lo que piensan y escuchar a los compañeros y compañeras, o no compañeros y compañeras que escriben al 11-3200-0530. Vamos a hablar también con Adriana Capuano, médica, psicogerontóloga, número 1, capa a nivel nacional, que vive en Olavarría, y vamos a hablar también la verdad que estoy orgulloso de haber instalado cada 15 días una columna de gerontología, de adultos mayores y demás. Que están olvidados, últimamente. Sí, aparte que nunca les dan espacios en los medios para hablar, está como invisibilizado. Se visibilizó la fobia contra la gordura, se visibilizaron las fobias contra las diversidades sexuales, se visibilizaron las fobias contra el abuso de género, todas están todo bien, digamos, pero el abuso, digamos, las fobias contra los adultos mayores no se visibiliza. Siempre hay un pelotudo o una pelotuda que te dice, ¿pero vos qué edad tenés? Y esa pregunta que parece inocente, ingenua, está diciendo, pero vos sos un viejo de mierda y estás bien, y claro. sin embargo estás vivo. Sí, gente que piensa hay viejismo encubierto, sí, que yo trato de alguna forma, siempre trato de denunciarlo, y que tratemos todos de construir en esa sociedad sin fobias, que están muy bien todos los derechos que hablé anteriormente. También pensemos en los adultos mayores, porque hay un tema muy fuerte, muy instalado en nuestra sociedad. Sí, que se cree que a determinada edad ya no podés hacer determinadas cosas o acceder a determinadas actividades. También vamos a hablar con nuestra sexóloga, uróloga, la doctora Leighton, que vamos a hablar sobre el preservativo. A ver, es un tema de debate, para mí, muy fuerte. ¿El uso del preservativo? No. Me parece que sí,
Sí, diría que para hacerlo más polémico, sí. Yo voy a decir, yo creo que es un tema de debate. Yo creo que todos nosotros... Ay, pero a ver, un plano... Quisiera tener un plano parecido a Clooney, pero no puedo. Pero bueno, yo creo que nos pasamos a algunos pueblos en nuestros discursos y nuestros mensajes en educación sexual. Algunos. Creo que algunos son... que es correcto. Me parece que lo importante es la iniciativa y hacerlo, y la militancia. Pero también hay que decir en un momento, bueno, me parece me estoy yendo al carajo. Me parece. Y yo creo que hay que debatir algunas cosas. Debatir, no digo no hacerlo, no digo, no hay que usar el forro. No, por favor, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que hay también casi una estigmatización y casi una crucifixión, ya que estamos cerca de la Navidad. De la Navidad, bueno, eso es en Pascua. Claro, pero es el nacimiento, claro, está bien. Hay para el tema del preservativo, no preservativo, barrera de látex. De nuevo, como comunicador, como médico, digo, hay que usarlo porque previene enfermedades de transmisión, muchas enfermedades de transmisión sexual y además el embarazo no deseado. Eso está clarísimo. Pero a veces los discursos para conseguir eso, y las narrativas y las actitudes, han sido exageradas, me parece. Han sido como, señor Saforro, sos un asesino. Bueno, paremos, digamos. Sos irresponsable, tratemos de ver cómo es responsable esa persona, pero no es un asesino. Digamos, nos fuimos de boca, todos, yo también, como cuando yo, la verdad, yo personalmente, lo digo, usaba la E para hablar como en mi intento de militancia del feminismo, que solamente digamos, intento militar el feminismo. No soy feminista, soy un hombre formado en una sociedad machista, pero aspiracionalmente me gustaría, sé que si fuera feminista sería mejor ser humano. Pero a veces me fui también de pueblos. Y bueno, hablé raro que yo lo usaba para irrumpir en la facultad, en la academia, en lugares donde los viejos chotos o viejas, como yo, ve ahí meto el viejismo, ¿ves? ¿Ves que yo también? ¿Ves? Y bueno, un ejemplo. El prejuicio lo tenemos todos. Las personas chotas, personas chotas y colegas, profesores y profesoras chotas como yo, se volvían locos cuando yo les hablaba con la E. Y de alguna forma se generaba un debate que me permitía de algún punto instalar en el nivel de conciencia de esa gente que hay derechos que todavía hay que ganar para las mujeres y para tener una sociedad más justa. Sí, volviendo por ahí a lo anterior, a lo del uso del preservativo, digo, entiendo, digamos, tu percepción, digamos, de esto, del por ahí a veces como del abuso de la narrativa. Tal vez pueda ser porque, bueno, justamente la mayoría de las enfermedades que uno puede contagiarse sin el uso del preservativo, tal vez porque pongan en riesgo la vida, tal vez por eso, digamos, se hace hincapié en que la narrativa sea casi que sos un asesino si no lo usás. Porque, bueno, el contagio de una enfermedad puede poner en riesgo tu vida. De una infección, digamos. Veamos, porque también en eso ya no se habla más de enfermedades de transmisión sexual, son infecciones de transmisión sexual. Porque, bueno, pero es todo muy... y en todas las edades, porque ahí es todo también muy complicado, porque se la hacemos difícil a la gente. Ahora ya no son ETS, son... Porque es verdad, porque una persona que está infectada por el virus, por ejemplo, de la inmunodeficiencia adquirida. Y otra cosa, una persona enferma de SIDA. Son dos cosas distintas. Cuando se habla de SIDA, se habla de una persona con una enfermedad. Y tenemos que hablar para estigmatizar menos, para tener menos prejuicios de infecciones. Bueno, pero eso está bueno contárselo a la gente, esa diferencia, ¿no? También para justamente bajar el nivel de prejuicios. Sí, me parece bien. Me parece bien. Acá Bernardo Borenholtz dice, lo leo así al toque, dice, está en nuestro horario, 1809, dice, honor y gloria para el pueblo palestino, apoyemos Palestina libre. Israel, USA, Unión Europea son países genocidas, China y Rusia son países cómplices que incumplen con la solidaridad activa que se espera de ellos. Lo único que les importa son sus intereses nacionales. Una posición debatible. También usted va a tener una función, ¿sabe? Sí, ya lo sé. Con toda generosidad se lo pido. Sí. Es leer los mensajes de YouTube, que es en la AM530. Claro. Migran del WhatsApp, van al YouTube, al
AM530, y ahí empieza a debatir, y usted mande mensajes, cuando haya muchos, yo le aviso. Acá yo voy a empezar a leer mensajes porque también me gusta. Pablo de Almagro dice, hoy el aguinaldo cumple 80 años. 20 de diciembre de... Bueno, ayer, 20 de diciembre, entonces esto de cuándo, 20 de diciembre de 1945. No vino del viento o de la historia antigua. Gracias, Juan Domingo Perón. Y bueno, es un tema, ¿no? Que nosotros no sabemos cómo transmitir el peronismo a este sujeto nuevo que se ha generado y construido en esta sociedad, en este mundo. Es que también hay toda una generación nueva que no conoce el aguinaldo. Sí, claro. Ese es otro tema. Sí, no conoce el aguinaldo, no conoce muchos derechos tampoco conoce, no tuvo educación pública buena porque no le explicaron la... Sí, pero no porque no lo conozca, porque no lo haya se lo hayan explicado, sino porque no lo cobra. No lo cobra, claro. Es verdad, sí, es verdad. Tiene razón. Acá, Antonio de Devoto, mande los mensajes, tiene bastantes mensajes de voz, Antonio de Devoto. Cristina, cuando pueda, si podemos mandarle uno. Luis Cuervo Camaño, a 1732, no es nuestro programa. Me gustaría saber cómo están ordenados los mensajes, porque no están por horario. Entonces puedo leer el programa, un mensaje para Berbisky, por ejemplo, y no sería el programa. Acá nos mandan saludos desde Córdoba, por ejemplo. Nos están escuchando desde Córdoba. Muy bien. ¿Quién? A ver. Vile Elemento se presenta como un usuario, sí. Bueno, ¿qué hubo esta semana usted? ¿Tiene algo que le haya llamado la atención? Acuérdense que hoy vamos a sortear el libro del Topo Devoto, el último libro que el Topo Devoto me dio. El Topo Devoto está en el sur. Mandamos un saludo y un alivio a la compañera Cristina Kirchner, que está muy buen estado, está internada por un cuadro de apendicitis, que fue operada ayer, por la paroscopía, una operación común, digamos, una operación frecuente, y por lo menos los partes, yo tengo solamente los partes de todos, que todos tienen, pero bueno, estamos contentos que haya salido todo bien. El Topo Devoto, que es amigo de ella, nos da siempre libros para que sorteemos. Este es el libro, Néstor, el hombre que cambió todo, Jorge Topo Devoto. Y vamos a ver después qué pregunta deben contestar a las 19:30 a partir de un mensaje. Okay. Bueno, entonces me decía, discúlpeme. No, le decía, la semana me parece que uno de los hechos importantes, hubo una cadena de sucesos, me parece, esta semana. Por un lado, lo que empezó con el debate de la reforma laboral y del presupuesto en la Cámara de Diputados, que, encadenó además con la movilización a la que convocó la CGT, una CGT, vamos a decir, un poco más renovada que la que conocíamos, con caras nuevas, sí. Al menos los rostros son nuevos. ¿Y las actitudes? Veremos. ¿Y las posiciones políticas? Hasta ahora hubo una convocatoria a esta movilización a la que se sumaron... Siempre son buenas las convocatorias de la CGT. Y siempre es bueno que haya una movilización en donde la gente pueda expresar sus demandas. Claro. En este caso no solo fue la central obrera, sino también que se sumaron organizaciones políticas y organizaciones sociales también, que si bien la percepción que yo tuve al estar ahí en la plaza fue que el conjunto de participantes exclusivamente sindical sí. No fue tan grande, cuando se empezaron a sumar las organizaciones políticas y sociales, ahí sí se armó una buena cantidad, una buena manifestación, ¿no? Yo le digo, disculpe que sí. La estoy escuchando, porque estoy tratando de al mismo tiempo ver los mensajes, sí. Pero la escucho atentamente. Digo, para mí, en términos de convocatoria, fue decepcionante. Le digo sinceramente, yo pensé que iba a haber, pero no es mi fantasía, es lo que yo siempre cuento, es la ilusión que yo tengo, que existe un pueblo con un nivel de conciencia y con un nivel de cosmovisión, de ideología que no existe más. Existe muy dispersamente, uh-huh. Que no confía ya tanto, eso es cierto. Bien o mal en los sindicatos, en las movilizaciones. En lo tradicional, ¿no? Tradicional. Parece.
Y que la verdad que cuando uno escucha en la calle, ¿no? Cuando hacen encuestas de 10 trabajadores, de 10 personas que uno supone que son trabajadores, porque dicen, y no contestan, vuelvo a decir, ¿no? Y no contestan nada cuando dicen, ¿qué opina del aumento del sueldo? Y no contestan. Esa gente votó Milei. A pesar de la reforma laboral que ya saben que va a perjudicar a los trabajadores, digamos, me parece que sí, seguimos sin ver lo que está pasando. Yo no lo veo, digamos, no es una crítica a los compañeros y compañeras. No, me parece supuesto. bien que hayan convocado apoyo, entiendo las contradicciones que puede haber en una central de trabajadores, y es natural que las haya, y es hasta sano que las haya. Pero me parece que seguimos sin que no alcanza solo con eso. No, es cierto, pero sí por lo menos por eso digo lo de la sucesión de hechos, porque un poco por la propia desprolijidad que maneja el gobierno desde el minuto uno, convengamos que no es un gobierno orgánico, no es un gobierno que se caracterice por su prolijidad a la hora ni de gestionar, ni de poder llevar a cabo la propia rosca política interna, pero un poco por su propia desprolijidad, pero otro poco también por esta movilización, porque convengamos que desde el momento en que empezó este gobierno, no hubo muchas movilizaciones. Esta fue como la primera hasta ahora, la más contundente. No, escúcheme, el 24 de enero... Bueno, sí, la de las universidades. Las universidades fue contundente, la del 24 de enero de la CGT también fue contundente. Esta no me pareció tan contundente, le digo sinceramente. Pero, ¿a qué voy con esto? A que la sucesión de hechos hizo que se tuviera que retrasar el debate hasta febrero. ¿Usted cree, la verdad, con la mano del corazón? Sí. Pongámonos la mano del corazón. ¿Usted cree que por la marcha? Por las dos cosas. Porque no supieron gestionarlo ellos, no supieron negociar porque ellos tienen una lectura, me parece, de la gestión de la política, como una lectura de, bueno, yo te doy lo que vos me pediste, vos ahora tenés que hacer lo que yo quiero. Y es un ida y vuelta así lineal. Tienen esa lógica. No entienden que también esos gobernadores, esos senadores, también ven qué pasa afuera, qué pasa en sus provincias o qué pasa en la propia capital. Me parece que ellos no tienen en claro efectivamente cómo funciona la política. Entonces, por un lado, esta desprolijidad y esta improvisación que manejan. Pero por otro, bueno, también hay pequeños despertares que están sucediendo que, bueno, hacen que el mileísmo no esté llegando al final de diciembre con la tranquilidad con la que vino llegando estos últimos 2 meses. ¿En serio siente eso? No se lo Patricia critico, Bullrich tuvo que salir bajando la cabeza a decir, bueno, no están las condiciones dadas, no vamos a poder, lo pasamos para febrero. No, yo creo que, a ver, de nuevo. Para mí no es tan negativo eso. Yo creo que es bueno, hay cosas que suceden, digamos, cosas que son buenas políticamente. Por ejemplo, que no hayan podido cerrar todo el viernes, como querían el viernes pasado en el Congreso, es bueno. Digamos, es un dato de la realidad que es bueno, indudable. Pero que eso garantice que no va a haber la ley de reforma laboral. Bueno, no, yo no digo eso. Ni tampoco creo que esta gente se maneje por las marchas. La verdad, porque no se maneja me parece a mí que no le mueve el amperímetro, porque... al Congreso se lo mueve. Pero el Congreso... Esto se decide en el Congreso, no se decide en la Casa Rosada. Yo creo que en parte en los dos lugares, porque la Casa Rosada saca la chequera y va al Congreso. La sacó. Y sabe cómo se dan vueltas. Pero mirá cómo le contestaron los gobernadores. La sacó. Y mirá cómo le contestaron los gobernadores. Le van a sacar, no sé, yo Caputo quiso meter... Ojalá que esté pasando todo lo que usted dice, pero yo, permítame, digamos... No, está bien, yo tengo el escepticismo de creer de que esta gente de acá a febrero va a tomar un mes para arreglar bien cuánto le da. ¿Seguro? Cuánto quiere. Bueno, decir cuánto queremos realmente. Seguro. La oposición también tiene que ponerse a trabajar. Sí. Le hago la pregunta, ¿la oposición realmente está en el Congreso? Hay mucho suelto, ¿viste? Hay mucho suelto. Sí, hay una oposición en el Congreso. De hecho, yo creo que en senadores tenemos un bloque opositor mucho más homogéneo que en diputados, me parece. Más homogéneo, por lo menos, que uno tiene más confianza. Es una sensación. A lo mejor me equivoco. Yo digo, bueno, en senadores le va a costar siempre todo más. Porque ahí hay compañeras y compañeros con otro nivel político, otro nivel de compromiso, por lo menos de los nuestros. Y no quiero decir nada, pero le tengo más fe, por así decirlo. No,
está bien. En cambio, en diputados yo veo que hay mucha cosa rara, la verdad que... Pero le digo por qué mi esperanza, ¿no? También. Sí, a ver. Porque Caputo intentó meter de vuelta el tema de la derogación para la emergencia de discapacidad y la universitaria, a ver si el famoso si pasa, ¿no? Que ya había instalado en su momento el macrismo. Y sin embargo, cuando empezaron a leer la letra chica del presupuesto y vieron que ellos querían meter esta derogación de vuelta, fueron los propios diputados que le dijeron, no, pero nosotros esto ya lo hablamos, ya lo discutimos y ya lo votamos. Entonces ahora el presupuesto a ellos les queda deficitario. Estoy de acuerdo, pero lo arreglan con la Banelco. Bueno. Digamos, lo podrían arreglar con la Banelco. No creo en la consistencia ética de este Congreso, no de todo. ¿Qué hacemos entonces? Bueno, entonces hay que militar para que haya elecciones internas en nuestro partido y que la gente que vaya, uno tenga la total confianza de los que están en las listas. Entonces hay que militar más eso. Yo creo que de ahí empiezan nuestros problemas, que nos han manipulado la representatividad 3 lapiceras, cuando en realidad, digamos, no todos los compañeros y las compañeras que están ahí representan los intereses del pueblo argentino, o uno sabe, o no los conoce, algunos uno ni los conoce. O arreglan arriba en una mesita de 5 personas donde, bueno, muchos peronistas queremos, hace mucho que haya elecciones internas. Sí. Si hubiera elecciones internas donde uno puede controlar mejor, donde haya más afiliación de gente joven, donde mayor representatividad, podría, a lo mejor, no digo que suceda sí o sí, pero podría pasar algo que uno esté más confiado. Está bien. Yo le tengo, porque Waldo, ¿se llama Waldo o es un supermercado Waldo? El de Waldo, el de el de Catamarca o el de Tucumán. Jaldo. Esos chabones dicen que son peronistas, y en la provincia juegan como peronistas. Y sin embargo, son los primeros que se visten de violeta. Y los diputados también. Es cierto. Entonces, pero a mí me da un poco de satisfacción que les cueste, que no les sea tan fácil. Me da satisfacción de que no les... que esto, lo que decías antes, que el viernes no haya salido por un tubo. Está bien, es un dato... Eso me da satisfacción. Sí, no como para festejar este año, fin de año. No, pero no es para festejar. Satisface. Bueno, está muy bien. Rubén Cava dice, hola Doc, mándenos mensajes al 11 3200 0530, están bastante caídos, no sé, no hay mensajes y eso me deprime un poco. No me deprime, pero bueno, quiero incitarlos porque quiero hablar con ustedes, como con Rubén Cava. Que no sé si es Rubén de Cava o Rubén Cava es el apellido, o Cava tiene una cava de vinos, no sé. Hola Doc, jugamos en una cancha vacía y le hablamos a gente que ya no existe, abrazo. Esa es la línea de mi pensamiento. Yo creo que vamos por ahí. Existe otra gente que habría que hablarle y que habría que concientizar y que habría que militar más abajo, en los barrios, en las plataformas, meter como se hacía durante la resistencia peronista, que nos íbamos metiendo en escuelas, en todo, y hablar con los pibes, porque así pasó, ya que los docentes no bajan línea o no cuentan la historia. Bueno, hay que militar más ahí y a lo mejor el camino será más largo, pero va a ser un camino, una construcción más exitosa que esta. ¿Para qué uno quiere ganar? Por ejemplo, digo una boludez. Sí. ¿Para qué me gustaría que gane un peronista si es Schiaretti el peronista que gana la próxima elección? ¿Entiendes? Para eso que sigan esto y le tiramos piedra. Para eso le tiro piedra, digamos, que se queden y le tiro piedra, porque para que sea Schiaretti o Yarlora, con todo respeto, son los mismos que Milei. ¿Cuál es la diferencia? Que alguien me salga a contar realmente. Sí. Honestamente, entonces, bueno, yo creo que hay dos. ¿Cuál es la pregunta, no? Es que digo, siempre la hago acá, todos los domingos, por lo menos una vez por semana la van a escuchar. ¿Cuál es el límite ético nuestro entre ganar elecciones o construir más nivel de conciencia? ¿Hasta dónde estamos dispuestos nosotros a resignar la lucha por los derechos, aunque la gente diga, no quiero derechos, y nosotros seguir buscando la forma de encontrar la lucha? ¿Hasta dónde estamos dispuestos a resignar ese camino, esa narrativa? ¿O hasta dónde estamos dispuestos a cambiar para conseguir ganar más elecciones? Porque la verdad es que yo no lo sé, digamos, de nuevo, no me siento ningún iluminado, ni nadie me venga a consultar, y ¿usted qué piensa? Yo no sé, pero así no va.
haciendo listas, haciéndose los boludos, fingiendo demencia, generando internas en las provincias, para después sentarse en una mesa, armar la lista para ir construyendo un supuesto poder político, no va. Bueno, vamos a la tanda, pero antes quiero decir, si me permite, Cristina, el último mensaje que dice acá. Dice, a ver, hola, buenas tardes. Voy a hablar más lento porque así puedo hablar mejor, porque la gente después me critica. Okay. Hola, buenas tardes. Haroldo de San Telmo. El viernes a la noche en el estadio de Argentinos, mi sobrino, estadio de Argentinos, jingles, lleno, y chicos cantando cosas con más contenido político de lo que se cantan en muchos lugares que supuestamente son políticos. De nuevo, hola, buenas tardes, Haroldo de San Telmo. El viernes a la noche, en el estadio de Argentinos, vimos quizás a los mayores militantes de hoy día del peronismo. Así creo que se está llegando a la gente joven, gracias a gente como Pedro Rosenblatt, mi sobrino, qué grande. Me gustó, estuve muy lindo, muy, muy emotivo, mucho. Bueno, eso hay que transformarlo en encuadramiento militante, hay que transformarlo en capacidad de transformación. No alcanza con que la gente vaya a un estadio. No, por supuesto. Vamos a la tanda porque si no Cristina después me reta en el corte, me dice, no, pero vos tenés que ir a la tanda, me dice cosas. Cuando estén secas las pilas de todos los timbres, hay una radio que nunca se apaga. Cuando no tengas ni fe, que 20 años no es nada. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Lo nuevo en Ediciones Continente. El goce de la crueldad. Argentina en tiempos de Milei, de Francis Rosenberg. ¿Podemos tolerar la política de la crueldad contradiciendo el preámbulo de nuestra Constitución? Un libro que recopila diversas perspectivas y analiza el fenómeno actual a fin de dar herramientas para transformar la realidad. Ediciones Continente. Editamos futuro con memoria. Ingresá a edicontinente.com.ar o al Instagram @edicontinente. ¡Wow! ¿Cómo dices cuenta DNI? ¡Wow! ¿Que ahora tienes plazo fijo? ¡Wow! ¿Y que tienes una tasa especial? ¡Wow! Y eso hace que tu dinero crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow! ¡Ah! ¡Que crece! Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Conoce más en bancoprovincia.com.ar. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal. Seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Tronador. Agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. La patria no se vende. Carlos Polimeni y las 2 últimas presentaciones del año. Nuestra gran familia se junta a almorzar en el día más Juan Domingo. Domingo 21 de diciembre, Club Luzuriaga de Barracas, Luzuriaga 348. Y el domingo 28 de diciembre en Perón Lanús, 9 de julio 1999. Entradas por Alternativa Teatral. Produce Don Narciso. Auspicia AM530, Somos Radio. La patria no se vende, la patria se defiende. Estamos, pero no estamos. Y es que cada notificación,
cada like te da un mini premio, dopamina, y querés otro, y otro, y otro. No se trata de dejar de usar el celu. Se trata de no olvidarnos de estar. ¿Estás? Estamos. Municipalidad de La Plata. Si con caldo va curando, con caldo la seguimos dando. Chequeo general en AM 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Al di là che non si sa se al di là poi c'è. Seguimos aquí en Chequeo Canal. Ya se sentó en nuestra mesa la productora. No se escuchó. ¿Sabes qué no se escucha? ¿Escucha lo que digo? Ahora sí. La mejor, dije. Sí, la mejor. Maya. La mejor productora que has tenido. Lejos. Casi me vi el celular, coso en la cara. Y sí, por eso. Sí. Maya Koff. Vamos a leer algunos mensajes, le parece, María Eugenia Vidal. Mire, yo le voy a leer algunos de acá y usted tire de allá, porque después viene la columna de Maya sobre los celulares y los niños y las niñeces. Ese es un temón y es para abrir debate. Hola, doctor. Nunca hay que perder las esperanzas. Más tarde que temprano, el imperialismo caerá. Hay que construir conciencia, como decía el Che, ni un tántico así. Desde Saavedra, María Cristina Ortiz. Un beso, María Cristina. Gracias por los mensajes. Sigo, Hernán de la Matanza. Buen día. Buen día. Bueno, buen Juan Domingo para Donato. Bueno, me hacen difícil. También escriben difícil y piensan que yo no me había equivocado. ¿Buen jueves? No, buen Juan Domingo para Donato. Claro. Yo creía que era Juan Domingo, pero digamos, ¿entiendes? Bueno, buen Juan Domingo complicado. para Donato y equipo y la prestigiosa audiencia que me incluye. Fui el jueves a la marcha, no tan numerosa, pero muy oportuna. Tanto que brindamos a la noche por lo que pasó en el Congreso. Aguante Cristina, Hernán de la Matanza. Muy bien. Mabel de Aedo. Hola amigos míos, tan queridos. Estoy en Las Cañas, acá en la tierra de Víctor y de mi esposo. ¿Quién es Víctor? ¿Las Cañas? ¿Sabe alguien? No. No sé quién. Las Cañas, que es un lugar de la provincia de Buenos Aires. No sé si son Las Cañitas o Las Cañas. Bueno, Las Cañas. Él es de Las Cañas. Acá en la tierra de Víctor y de mi esposo, o sea, Víctor Jara, no sé. Pero en Chile capaz. Chileno, claro. No sé. Puede ser. Con lo que ha pasado hoy en la calle, tenemos un poquito de esperanza. Vinimos a pasar la Navidad con amigos y familia. Esta foto es del fondo de mi casita que ya tiene 40 años de vida. Es así mi hogar. Más que casita, ya es un adulto esa casa. Bueno, pero tampoco usted empieza con el edaísmo, con esas giras. La vamos a poner a hablar con la gerontóloga. Y sí, es así mi hogar, tiene la vida de nosotros en ella. Gracias, Andreita, sos un angelito. No, yo creo que esto es para otro programa. Ah, sí, era para otro programa. Okay. Hola, doctor Donato. ¿Cómo te encontrás? Suscribo hasta las comas de lo que decís con respecto a los nuestros. Pero no hay que bajar los brazos. Yo no bajo los brazos, estoy acá los domingos a las 18 horas, estamos acá. Si hay algo que no hacemos, bajar los brazos. Sería más cómodo estar en la terracita tomando una cerveza. Tengo 72 pirulos y sigo luchando. Las unidades básicas tendrían que dejar que los militantes puedan compartir. Y claro, hay que volver a compartir físicamente. Están siempre cerradas. Son mi gran compañía de los domingos, gracias. Les mando todo mi cariño desde Uruguay. Mire, mi esposo es de acá. Estamos visitando amigos y familia. No sabes lo difícil que se hace explicar lo del hijo de puta de Milei y compañía. Gracias totales. Gustavo de Granbur dice, hola Chequeo. Después de Larita Flores, la mejor productora. Larita Flores, porque la hija de Gustavo de Granbur fue productora en un momento. Bueno, no sé. No sé, Gustavo, ¿qué querés que te diga? No, gran productora, Lalita. Bueno, ¿algún mensaje de YouTube? Mensaje. Lorenzo Rodríguez, que dice, Donato, te saludo desde Merlo, Buenos Aires. Dice, no llegué a escuchar el nombre de la compañera locutora para saludarla por el nombre. Gracias por lo de locutora y me llamo María Eugenia Vidal. Muy bien, María Eugenia Vidal. Horacio Fe dice, sin duda que la reforma laboral será perjudicial, pero nos ponen a discutir si vamos a arrastrar una o dos bolas de hierro. Las condiciones de la esclavitud ni siquiera nos atrevemos a soñar. Bueno, también Horacio después sigue, estos días Cabandier escribió una nota buena porque habla de sionismo cristiano, por Goebbels, ¿no? Pone entre paréntesis, claro. Pero dice que no cree en la lucha de clases. La lucha de clases existe como la gravedad. ¿Cómo no va a creer?
¿Quién no cree en la lucha de clases? Y se ve que Cabandier. O Goebbels. Alguno de los dos. Yo interpreto que... Sí, el corte... No, que Cabandier va a creer en la lucha de clases. Claro, entiendo que es Goebbels. Si hay algo que hay, es que las líneas no son verticales, son horizontales, son ricos contra pobres. Claro. No es ricos negros contra ricos blancos. No es esa la división. Horacio continúa diciendo, cada cual acciona como sabe, puede o cree, pero no puede decir la lucha de clases no existe. Mientras existen explotadores y explotados, capitalismo existirá, lucha de clases. Bueno, muy bien. A ver, perdón, porque tengo acá, queremos ir a la columna y tengo 2 mensajitos así, porque alguien pregunta. Ahora, el domingo pasado quedó pendiente el doctor que va a hablar sobre Parkinson. ¿Sale hoy? No va a salir hoy, pero va a salir, si él puede, el próximo domingo, en nuestro último programa. ¿Sale hoy u otro domingo? Saludos. Y ya le digo que si no sale el... dice acá Gustavo de Granbur, eliminó un mensaje, pero le estaba contestando. Dice, bueno, Mario de Mataderos, un mensaje larguísimo, pero que después lo voy a leer. Haga su columna, son 18:43. Empiece con la verdad su que columna. me lo merezco, porque la armé muchísimo esta columna. Usted es la debo felicitar públicamente. Sí. Prepara sus columnas como buena periodista. Gracias. Pensé que me lo ibas a decir irónicamente, pero te creo. No, lo digo seriamente. Lo que sí, yo la hago. Vos después opiná. Porque vos después como que en la mitad me preguntás algo que capaz yo no estudié para esta columna. Bueno, estudié yo todo. te lo advierto. Bueno, hoy voy a hablar un poco de un debate que se viene dando en la sociedad entera y también en las redes sociales, que a mí me encantan los debates y las conversaciones que se dan en redes sociales. En este caso tiene que ver con distintas personas, figuras, gente, personas comunes sin ser famosas, que empiezan a hablar de que los niños y los celulares son asuntos separados. Seguramente todo lo que yo vaya a decir, Donato, vos vas a estar en contra. ¿Cómo? No me sube, ni me perjuzgue. No, pero está bien, porque me parece importante también que estés en contra. ¿Qué quiere que esté en contra? Un poco sí. ¿Usted quiere que yo... Bueno, yo, como siempre estás en contra, hoy asumí que también ibas a estar en contra. Bueno, vamos a ver. La verdad que hasta ahora digo todo cosas que estoy a favor de usted. Bueno, el primer video que tenemos, para que lo vaya preparando Santi, es Natalia Oreiro, que da una nota en Infobae, tiene un hijo que está por cumplir 14 años, Merlín Atahualpa, con Moyo, cantante de Divididos. ¿Sabías eso? Sí, claro. Moyo, el marido de Natalia Oreiro. Y Natalia Oreiro tiene una crianza que siempre ha hablado de su crianza, que es como un poco más alternativa, más conectada con lo natural, desconectada de la tecnología, y dijo algo que generó polémica, que tiene que ver con que recién cuando cumpla 14, su hijo Merlín Atahualpa va a tener un celular. Pero no va a ser un celular con redes sociales, va a ser un celular Nokia 1100, el de la Viborita. ¿Por qué ese? Porque dice que de a poco tiene que entrar en la tecnología, que no hay necesidad. ¿Por qué ese Nokia 2000? Discúlpeme. No tiene redes sociales. ¿Te acuerdas el que tenía pantalla verde que mandabas mensajes de texto? Bueno, esto dice porque dice muchas más cosas Natalia Oreiro. Si tenemos el video. Ata no tiene celular. Mira, ¿tiene 14? Tiene 14 y para su cumpleaños 14 le vamos a regalar ¿puedo decir la marca? Sí. ¿El Nokia? Sí. El que no tiene conexión. Lo que nos decía el padre Mendoza. Todos somos por ese, me parece. Y hay que consensuar entre las familias, si no es muy difícil. Si tiene un grupo de pertenencia que están todos muy hiperconectados, realmente es difícil porque él siente que se queda afuera. Si su grupo más cercano logras consensuar con las familias, es más fácil. Es interesante este dato de las familias, porque si vos le sacás el celular al pibe y el pibe va al colegio, están todos con el celular diciendo viste no sé qué, viste no sé cuánto, obvio, queda re afuera. Bueno, alguien que se opuso totalmente a Natalia Oreiro, yo no sé si vos lo vas a conocer, pero es un personaje bastante conocido en redes sociales, se dedica a la tecnología, se llama Santiago Siri. No sé si lo has escuchado hablar. Él habla mucho, hace columnas, sabe mucho de bitcoins, cosas así. Y puso, como ya ahí empezó la polémica, dice, la tecnología no se entrega, se enseña. Ahí, como que tiró ese facto. No darle tecnología a un pibe no lo vuelve más libre ni más consciente. Lo deja afuera del lenguaje de su época, afuera de las herramientas con las que se produce conocimiento hoy, afuera de la alfabetización del siglo XXI. El problema no es el celular, el problema es soltar a los chicos en internet sin criterio, sin acompañamiento, sin formación, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, el video de la tecnología claramente le sirve que los niños tengan celular. A mí me parece que es un poco, o sea, hasta ahora de mi columna estoy de acuerdo un poco más. Estoy muy de acuerdo con su columna. Gracias.
¿Pero estás más de acuerdo del lado de Natalia Oreiro o de Santiago Siri? De ninguno de los dos. Perfecto. Pero bueno, porque vos sos tercera posición, Donato. Sí, soy peronista. Obvio. Sí, la verdad. Pero me parece que no es que como padre, como que acá lo contraigo a Santiago Siri, como padre no es que vos puedes ver exactamente todo lo que está haciendo tu hijo con el celular, menos si tiene 12 años. Entonces, tomás la decisión de darle un celular sin redes sociales o tomás la decisión de, bueno, ya está, que lo tenga y que sea lo que tenga que ser. Hay muchos casos, además, de grooming, de depresión, o sea, tiene que ver con un montón de factores el hecho del uso del celular. Pero como hasta ahora estamos hablando de padres, de Santiago Siri, que fue padre hace poco, de Natalia Oreiro, bueno, pues también sos padre, tus hijos ya están grandes, ya no había celular cuando eran chiquitos. Le voy a decir lo que dijo Gustavo de Grambur. me interrumpe todo el tiempo. Pero le voy a decir, dice Gustavo de Grambur, con respecto a los viejos, porque Lara es la hija, dice, siempre hay uno más viejo que uno. Ejemplo, Larita es más joven que la productora actual. Punto. No sigamos. No, pero sí, yo gratuito. Yo no dije que era gratuito. Yo no dije que era gratuito. No, fue una respuesta. Fue gratuito. Como, le contesta a Grambur. Desde Grambur le contesta. Si te banean, Gustavo de Grambur, después yo no quiero. Contesta del conurbano. Igual yo me siento jovencísima, bellísima, no tengo problema. Sí, lo es todo eso y mucho más. Ya lo sé, Gustavo de Grambur no lo sabe. Bueno. Bien, los chicos entre 12 y 16 años dieron unas notas, varias entrevistas en La Nación, que hizo un compilado, y contestaban esto acerca de su relación con internet y con el celular. Esta pregunta me gusta mucho. Sin redes sociales. Es más normal. Presente. Lento. Más desastroso para mí. Educativo, quizás. Sería un bondi más lindo para mí. No sé. O tal vez más. Habría gente con más creatividad, no sé. Pero bueno, sí, más conectado, si querés. Inicialmente te diría más tranquilo. Después puedo encontrar alguna otra palabra, pero sí, tranquilo, más tranquilo. Quizá un poco más desconectado del mundo, pero más conectado con la realidad de cada uno. Y sería más lento porque creo que, no diría que sería mejor ni peor, porque me parece que las redes sociales traen muchas cosas buenas y también muchas cosas malas, pero creo que algo definitivo que hace es que acelera todo. Acelera todo lo bueno, acelera todo lo malo. Me parece que eso es como su función. Es como algo que ya pasó. Antes no existían las redes, entonces siento que no sería tan loco que no existan de vuelta las redes. Antes tenías que ir a la biblioteca a buscar libros y ahora los puedes tener digitalmente. Más aburrido probablemente, porque habría que arreglárselas para encontrar otras maneras de entretenimiento y de creatividad. Como más silencioso y más difícil de conocer otras partes del mundo y el mundo exterior más alejado de tu realidad. Podría ser mejor, ya que como antes salís y haces deporte, uno está más afuera de la casa y más contacto con amigos, sin tecnología, pero también te sacan herramientas que las puedes usar de buen uso y no solo de mal uso. No tenemos bien, hasta acá está bien, Santi. Está perfecto. Es un poco como el pantallazo. A mí me gustó mucho cuando una de las chicas que tienen entre 12 y 15 años dice, capaz estás más desconectado de las redes sociales, pero más conectado con vos mismo. Me parece un montón. Y de hecho hay datos que voy a contar más adelante que tienen que ver con investigaciones que hizo UNICEF, que hizo Naciones Unidas, respecto a la relación de los pibes y la ansiedad que les genera a los pibes menores de 16, 15 años la tecnología. No podés todavía, pará. Sí. Una de las posturas intermedias es alguien que te cae muy bien, que es Ofelia Fernández. Muy bien. Muy bien te cae Ofelia Fernández. ¿Qué tiene? Te encantó. Me encantó el documental. Te encantó. Seguro que lo charlaste un montón, llamaste gente. Gustavo de Grambur, estuvieron ahí charlando. Gustavo de Grambur ni lo vio. Bueno, míralo, Gustavo de Grambur. Ahí, míralo, Gustavo de Grambur, el documental de Ofelia. No sé. No sé. Bueno, Ofelia tiene una posición intermedia que es algo que está empezando a suceder en Europa, que no le saquemos el celular a los pibes ni todo el día a los pibes enchufados, sino que por lo menos que la escuela no sea un lugar donde el celular esté instalado. Esto decía Ofelia creo que también en Infobae. Finalmente, la escuela tiene la oportunidad, de alguna manera, de normalizar un escenario sin teléfono para que después el encuentro con el teléfono sea un poco menos normal, digamos, o internalizado. Esa es mi sensación o mi primera posición exploratoria, que finalmente la escuela, como formadora en tantos sentidos, como formadora no solo de las materias de las que aprendés, sino como en la socialización, como en un paso, como un estadio de la vida también, es bueno también
yo creo que darse esta discusión y poner, como tengo una posición medio punitiva, en tanto creo que está bueno que nos formemos en que un rato, un par de horas, puedes no tenerlo. Yo después no estoy seguro, no te quiero por lo menos plantear el matiz, no estoy diciendo que no. No, yo tampoco que estoy segura, pero estoy bastante segura. Estoy bastante segura de que si ya de entrada está tan normal, todos tenemos que aprender a darle dimensión de órgano, creo que va a ser más difícil después sacársela. Y bueno, no sé, a mí de esta escuela de Escobar me contaban una cosa que me pareció bastante adorable. Yo venía de hablar con muchos docentes que me contaban que los recreos para los varones era como un nivel de apuestas online, que eran escenas un poco zombies, la del recreo, los pibes y los teléfonos, supongo que depende, pero como en muchas escuelas me narraban esa imagen, y que en esa escuela, a partir de sacarlo de esos 3 años, los de cuarto y quinto que no sabían que había pasado eso, o sea, no sabían que el colegio había tomado esa medida, ven salir a esos pibes y dicen, ¿qué pasó? O sea, ¿qué les agarró un pibe y los drogaron? Están corriendo. Bueno, eso, un fenómeno. Acá está bien. Sí, habla, ya está, porque ya mostré el video. El primer punto es, el primer gran divisor de aguas que hay que hacer es una cosa son los celulares y otra cosa son las redes sociales. Son dos aspectos de la tecnología que son una evolución de, digamos, no podría haber redes sociales sin teléfono, sí podría haber. Sí, de hecho lo podemos usar en otros dispositivos. Sí. Primera diferencia que hay que marcar. Yo creo que hasta el celular es un elemento, digamos, que no lo hemos sabido como sociedad metabolizar e incorporar sanamente. Me parece que se ha transformado en una herramienta de romper vínculos personales, de desvinculizarnos como seres humanos. Entonces uno tiene orgasmos a través del teléfono, se pelea con la novia a través del teléfono, contrata a alguien a través del teléfono, se discute a través del teléfono y no está el vínculo personal. Hay gente que te despide a través del teléfono. Sí, que despide, claro. Yo he despedido a mucha gente. No, se me escapó. Bueno, un grupo de padres de aproximadamente 300 chicos en Mendoza tomó la decisión de que todos sus hijos no iban a tener celular hasta los 16 años. Se llama, la iniciativa se llama Pacto Parental, y dijeron que recontra cambiaba. Sí, Mendoza, ¿no? En Mendoza. Claro. De hecho, dieron notas la semana pasada, un montón de notas contando. Uno de los padres es publicista y como que leyó un libro, lo reflejó y dijo, no, le destruye la cabeza a mis hijos, qué sé yo. Se llaman el grupo también Nokia 1100, como que hay algo que está pasando con ese celular, que es lo que decís vos, un celular que no tiene redes sociales. Y también, que esto se hizo un montón, no solamente lo que hacen los chicos, sino vos como padre, si vos estás todo el día scrolleando y le decís a tu pibe, no usé, bueno, sos un poco cara dura. Entonces ellos diciendo, también tengo que hacer el esfuerzo, y contaba uno de los padres que los hijos también están diciendo, che, pa, estás hace media hora, soltá, viste, como que se empieza a hacer una cosa de una construcción entre dos. Y respecto a lo que vos decías, también hay como, es medio una pavada, porque la gente realmente puede tener un Nokia 1100, pero hay celulares que están empezando a salir al mercado sin redes sociales y con una, se llama tinta, no sé cómo, que reduce la fatiga ocular, que se llama E-Ink, ese celular, que creo que es de Samsung, o hicieron un convenio con Samsung, y es eso, es como que reduce como toda la... No es lo peor, digamos. Para mí lo peor es la rotura social que hace, no la rotura de los ojos. La rotura de los ojos se puede corregir con anteojos, hay distintos dispositivos. Bueno, la postura, la postura, el tendón, el nervio radial. El problema es lo social, digamos, las redes, como dice Barbisky, antisociales, son redes antisociales. No promueve, digamos, no han promovido, no por en sí mismas. No sé si el dueño, los que crearon todo esto, están atrás de si este es el plan, que la gente se fragmente. Sí, a mí me parece que hay como varias líneas también, porque por un lado nos pasa mucho por arriba, digamos, hay varias generaciones que este tipo de tecnología nos avanza muy rápido sobre nosotros, porque hay cosas, digamos, yo mi primer computadora, la primera vez que toqué una computadora en mi vida, fue en la escuela, en el colegio al que yo iba, yo tenía 6 años. Ah, bueno, re bien, re chiquita. Te hablo de el programa D-Base, ¿te acordás que era que vos tenías que poner comandos para que la computadora hiciera cosas? 6 años tenía. Esa fue la primera vez que yo tuve adelante una computadora. Pero por otro lado, también hay que diferenciar, es cierto, la herramienta celular de lo que contiene. Porque yo como madre de una persona que está en edad escolar y en edad primaria... Mucho celular le das a tu hija.
digamos, la utilización de la tecnología hoy en la educación es constante, ¿sí? De hecho, por algo hubo una política de Estado que se llamó Conectar Igualdad, que le daba a todos los alumnos de escuelas públicas una computadora para que justamente pudieran estudiar, que por supuesto no tenía acceso a ninguna red social, era solo para estudiar. Claro. Pero el celular no deja de ser una herramienta. Además de usar el celular, come un montón, mi hija. Sí. Más vale darle el celular que darle de comer. La están usando como mula, la pobre niña. Me parece que sí. La están usando como mula para robar sándwiches de acá. Me parece, ¿sabes que sí? Sí, claro. No es para mí, me lo pidieron, dice. Sí, no tienen el valor y la valentía de exponer a la pobre niña. Después hablan de la niñez. Esto es terrible. Pero las docentes de ella, una cosa que nos decían en las reuniones de padres, sobre todo en el jardín preescolar, 5 años, era que sí, que los padres bajáramos el uso, o sea, que el acceso, pero casi exclusivamente en lo que se refería a YouTube. ¿Por qué? Porque YouTube tiene digamos, no sé cómo decirlo, una herramienta. No, es un canal paralelo. YouTube Kids es un canal paralelo. No. Los reels, digamos, los cortos de YouTube. Shorts. Los shorts, sí, pero bueno, no sé cómo mencionarlo dentro del paraguas YouTube, no son videos, son cortitos. Sí. Que justamente lo que genera además en el uso, en el niño, es que él mismo maneja el aparato. Entonces, no le da tiempo a terminar una historia que ya quiere pasar a otra. Y eso se traduce, eso es lo que nos explicaban las docentes, se traduce cognitivamente en una tarea, en una consigna en el aula. O sea, la docente les da una tarea y como ellos empiezan a acostumbrarse a que todo tiene que ser rápido, quieren hacer rápido la tarea, no la piensan, no la analizan, no ven si la van a hacer bien, si la van a hacer mal, no les importa con quiénes. Uh-huh. El punto es terminarla para empezar otra cosa. Entonces, digamos, hay como... Y esto es evidentemente es una construcción en la que estamos en este momento. Sí, hay que ver cuál es el punto pero medio. Es como también... qué sé yo, el alcohol. Supongo que en algún momento no estaba tan regulado dónde se vendía, en qué horario, y como que, bueno, de repente, bueno, igual hay otras culturas que también tienen otra relación con el alcohol, pero obviamente que no es la tecnología, pero sí lo que decían como varios docentes o directores de escuelas es que, porque ahora voy a contar lo que está pasando en Escocia, en Inglaterra, en Noruega, es que no es solamente estar usándolo, sino saber que lo tenés en el bolsillo y que te puede estar llegando una notificación, sobre todo para los adolescentes, como ese nivel de ansiedad de que todo el tiempo puede estar pasando algo que no estás viendo. Es también una pose, es también una forma de aislarse de la otra persona, de ningunear a la otra persona, que uno está al lado y se te pone a hablar, uno lleva... A mí me pasa siempre, que se te pone al lado con el celular y vos estás llevando a alguien supuestamente a la casa. Flaco. Y se pone a ver el celular. Sí, claro. Charlemos, yo qué sé. Claro, bueno, y sí, se está perdiendo un poco eso. Bueno, en Escocia particularmente lo que está pasando es que ciertos directores están prohibiendo el uso del celular directamente. En el colegio. En el colegio. Y hay como un aparatito que se llama Yonder. ¿Está permitido en el colegio usar los celulares? La verdad que tendría que estar prohibido. ¿Por qué en el colegio? En Escocia hay como una bolsita que está colgada en la pared tipo locker. Muy bien. Que meten el celular, se bloquea, se llama Yonder, y cuando termina la jornada pueden ir con el celular. Estoy de acuerdo con eso. Sí, obvio. Ofelia también, que un poco decía eso. Sí, estoy de acuerdo con eso. En Inglaterra, más del 90% de las escuelas limitan el uso de celulares. Y eso se adelantó a la ley. Como que todas las escuelas están tomando ese tipo de decisión, y lo que hace el ministro de Educación, que habló de este tema, es que está coordinando con cada escuela, con cada sector, bien qué decisión quiere tomar cada uno, pero no hay legislación hasta el momento. Sí en Australia. En Australia, a los 16 años recién van a poder estar en contacto con redes sociales, menos de esa edad está prohibido. Lo único que quiero decir es que esto no se resuelve con democracia, se resuelve con una decisión política. Pero con una decisión política que puede ser no democrática. De previsión. No con una asamblea. Sí, claro, esto no es discutible. Claro. Esto no es discutible. Digamos, señoras, para los padres, en este horario está prohibido usar el teléfono. Pero también es importante que quienes tomen esas decisiones tienen que conocer la herramienta. Hay que sí o sí conocerla para saber qué hacer con eso. Pero que la tomen. Yo creo que por lo menos, quizás estemos mejor. A ver. Y en Noruega, que el porcentaje está arriba
arriba de Inglaterra, el 96% de las instituciones educativas han implementado restricciones o prohibiciones adentro del aula respecto al celular. De hecho, varias noticias que circulan tienen que ver con que, por ejemplo, hace 8 años atrás en Suiza se había implementado que los pibes tuvieran tablet, viste, que estuvieran con la compu, y ahora hace 2-3 años se fue para atrás y solamente pueden estudiar de libros impresos. Porque también eso te lo dice cualquier docente, cualquier lingüista. Neurólogo. Neurolingüista. Claro, que no es lo mismo leer en papel que leer en el celular, como que te estimula otra cosa. Se estimula dopamina. Bien, y cierro con este dato. A ver. Que es de una organización británica que se llama Standard Institution, que habló con casi 3.000 pibes y dice que casi el 70% de los jóvenes de 16 a 21 años aseguran sentirse peor cuando pasan tiempo en las redes sociales. Bueno, muy bien. Bueno, ¿te gustó? Sí, me encantó. Es un tema, lo que me lamento profundamente es que ningún dirigente político o dirigente política plantee esto y lo planteen jóvenes, digamos, Ofelia, que es una dirigente social, cultural, no sé, pero no es, digamos... ustedes saben a quiénes me refiero. Bueno, igual hay intereses atrás de no plantear esas sí, cosas. Pero, porque de repente, el otro día, ¿qué pasó? Se filtraron 600.000 datos de un montón de personas. Lamento que no sea la política, la dirigencia política la que plantee este debate. Es uno de los debates que hay que dar. Ahí, bueno, la felicito como siempre. Chao, Mavi, gracias. No espere, quédese, porque acá hay mensajes para mensajes usted. para vos también. Buenas tardes, Donato, María Eugenia Vidal, la buena, y equipo. Estamos todos y todas atentas a la salud de nuestra conductora Cristina. Necesitamos información. Ya le dije que la única información que tenemos es que está todo bien. Así que tranquilos. Haciendo acá el aguante y no me anoto por el libro porque ya me lo gané. Jaja, se ríe. Es gracioso. Sí, es como se ganó el libro este. Mario Mataderos, abrazo. Cristina Libre plantea un fuerte abrazo. Logo de Álvarez dice, buen día. Bueno, no, eso es para otro programa. Ya estamos arrastrando las Blackberry con pandemia 23, Tordo. Y es verdad. Y acá el último mensaje que voy a leer yo, por lo menos dice, hola Donato, qué buena la opinión de los chicos. No veo las imágenes, escucho. Pero lo que se pierde de vista es que no amplía tanto porque la IA ya te formatea qué mandarte. Norma de San Telmo, es verdad. Sobre el 2026, siempre lo escucho. Si no puedo, directo en la radio. A ver qué dice más. A ver. Bueno, nada. Acá, un beso grande y un abrazo para Norma de San Telmo. Lorenzo Rodríguez dice, me gusta la columna de Maya Cobb. Gracias. Que es seguramente familiar. Pago. Okay. Son bots pagos. Es poner en discusión este tema del celular y bien por poner testimonios de los chicos, generalmente se los subestima y la tienen más clara que nosotras. Sí, por eso. Tienen una claridad. Bueno, son de los que se está hablando. Es que a la hora justamente de esto que vos decís, ¿no? De que haya dirigentes, de que tengan que tomar decisiones sobre esto, justamente tienen que llamar a quienes saben sobre esto. ONGs, jóvenes, digamos, que tienen un conocimiento, que hoy por ahí trabajan con las redes sociales. Digo, tiene que haber un conocimiento técnico muy grande para poder tomar la decisión correcta. Hay gente que tiene estos conocimientos. El problema es un problema de decisión política. Yo no sé si todos saben tanto, Bueno, pero hay gente, no digo que todos, pero hay gente, uno chifla de cada palo, de cada lugar del espacio político y aparecen gente que sabe mucho, seguro, de un lado y de otro. Uh-huh. El tema es la decisión política como espacio político del peronismo. El peronismo, ¿por qué no genera un debate de esto? Total. Y lo instala en las unidades básicas, en las universidades, este debate? Total. Con dirigentes técnicos políticos, porque eso es lo que estoy diciendo yo. En vez de estar ya peleando las listas del 27. Por favor, vamos a la tanda, ¿le parece, querida amiga Cristina Elizabeth, como la doctora que está en buen estado de salud? En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Instagram. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Yerba mate La Buena. Conserva el aroma y sus propiedades de origen. Libre de gluten, buena calidad y buen precio. Toma mate y seguí escuchando la 530 con Yerba mate La Buena. Tu compañía de vida y buenos momentos. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201
2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Esta Navidad tenés un lugar en nuestra mesa. El 24 a la noche desde las 22 te invitamos a nuestro programa especial de Navidad. En un año donde nos acompañaste, te acompañamos. A la hora del brindis, encendamos los deseos, porque somos radio, somos comunidad. ¡Wow! ¿Cómo dices cuenta DNI? ¡Wow! ¿Que ahora tienes plazo fijo? ¡Wow! ¿Y que tienes una tasa especial? ¡Wow! Y eso hace que tu dinero crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow! ¡Ah! ¡Que crece! Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Conoce más en bancoprovincia.com.ar. Del mito del desarrollo al horizonte del vivir bien, de Rafael Bautista Segales. Una obra que desnuda el mito del desarrollo y del progreso y que encubre la destrucción de la vida. Un ensayo ineludible para abordar las raíces coloniales del proyecto civilizatorio moderno. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería Café en Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para leer, sentir, pensar y actuar situados. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. Chequeo General, un magazine de salud y actualidad con Donato Espacavento. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Dentro la mano una carezza sul viso, senza anima questo sorriso che hai cercato, che hai cercato. Più ti avvicini e più io mi allontano e i ricordi se ne vanno piano, su e giù come un ascensore, ogni mia stupida emozione. E no, non cambierà dirti una bugia o la verità, per me fare una follia è come la normalità. Non so più quante volte ti ho cercato, per quegli occhi che fanno da luna. Qué canción, ¿no? Qué canción como para bailar, chapar, no sé. No sé, me imagino esto, no me imagino jugando al truco, estando, me imagino, no sé, ¿usted qué se imagina, María Eugenia? Digamos, yo me imaginé eso. Yo me imagino en una playa con una reposera y eso, un campari en la mano, con esto de fondo, así que no, como una tranquilidad. Yo me imaginaba un salón, un lugar, no sé, bailando con una mujer. Ok. Sí. Bueno, teniendo un whisky por ahí, tengo un whisky, yo soy amante de whisky. Ok. La trago al principio, muy al principio, pero a esa altura, ya a la altura del chape ya estoy con el whisky. Claro, ya no puedo meter un Aperol ahí. El Aperol, si no lo metí 2 horas antes, no llego ahí seguro, porque me desinhibí un poco el Aperol. ¿Cómo le va, doctora Leighton? ¿Cómo está? ¿Bien? Muy bien. Bueno, me alegro. Muy bien, estamos acá. Hay mensajes. Me permite que lea un par de mensajes antes de su columna. Dice, a los chicos y chicas, si se les da herramientas intelectuales y emocionales adecuados a su edad y etapas, harán uso de sus herramientas de manera coherente y sana. Carlos de San Miguel. Muy bien, Carlos. ¿Algún mensajito ahí en YouTube? Si no, ya empezamos. Alejandra Sánchez dice, hola Donato y equipo, ¿se toman vacaciones? Sí. Ustedes son mi cable a tierra.
Y dice, el celular es una adicción. En el gimnasio que voy, los adolescentes están con el celular en la mano, mandan audios, etcétera. Hay gente que tiene, que hace el amor, por no decir que tiene sexo, el que tiene sexo y está mirando de coté el celular, a ver si se prende la luz. Puede ser trampa o no trampa, a ver si lo agarran o no lo agarran, localización, bla, bla, bla. Pero están así mirando el celular, ¿no? Que enseguida cuando termina el amor, por así decirlo, uso todo eufemismo porque quiero ser eufemista hoy. Cuando termina el amor, van a ver, lo primero que se hacen, antes de ir a higienizarse, van a buscar el celular. Y chicos, esperemos un poco. Un poquito fui a un recital y una de las cosas que me llamó la atención, ahora yo también filmé obviamente porque uno está en un recital, pero me llamó la atención que la mayoría de las personas, en lugar de estar como enganchada, como viviendo el momento, estaba tratando de, o sea, en vez de estar en el pogo, por ejemplo, tratando de filmar, y a mí la verdad que me generó como una sensación que me hizo incluso pensar en mí misma, ¿no? Y hasta dónde uno se desconecta del resto de las cosas. ¿Poguea usted cuando va a los recitales? Sí, recontra. ¿En serio? Sí, ¿Es de la que se tira o a veces soy la que pasa por el medio, digamos, pero en líneas generales soy la que está en el tumulto, digamos, saltando. Sí, claro. ¿Usted claro, poguea? sí. Depende. Es una pregunta muy importante. Depende cómo me agarre el día. Trascendente. Estamos en una época del año que mejor hagamos estas preguntas. Total. Terminemos el año así. Bueno, vamos a hablar entonces, doctora Leighton, usted propuso y dispuso. Esto es así, eso. Muy bien, así tiene que ser. Dispuso el tema. Sí, usted es la que sabe. Usted es la que sabe, así que hablar sobre el uso de preservativo en general, línea general. Sí. Preservativos 1, podríamos decir. Podríamos decir, en realidad esto es más preservativos 2, porque la vez pasada habíamos estado hablando de infecciones de transmisión sexual, hablamos del aumento de la sífilis en nuestro país, hablamos de la importancia del uso del preservativo como un método de barrera, que más allá de prevenir los embarazos no deseados, también nos ayuda a prevenir las infecciones de transmisión sexual en todas sus formas, ¿no? Hablamos justo de la sífilis por el informe que había habido. Entonces esta sería preservativos 2, y lo que vamos a hablar principalmente tiene que ver con, pero ¿qué es? ¿Cómo lo usamos? ¿Qué tipos de preservativo existen? ¿No? Cuestiones que a veces parecen obvias, porque son cosas que parecen obvias, pero que después no terminan siendo tan obvias. Entonces mejor ser redundante y repetirlo muchas veces, pero que quede claro. Porque de hecho sabemos que muchas de las limitantes relacionadas al uso del preservativo tienen que ver, por ejemplo, con la vergüenza respecto a preguntar, no sé, ¿cómo se usa? ¿No? Entonces, si yo no me siento seguro o segura como para preguntar, ¿cómo se hace esto? Es la primera limitante que nos vamos a encontrar. Porque si no sabemos usarlo, también nos va a generar que lo usemos mal, que esto traiga dificultades en su uso, que nos genere una mala experiencia y que nos termine alejando más de la práctica del uso del preservativo que deberíamos tener siempre a mano, ¿no? Entonces, como la mayoría de estas barreras se relacionan con cuestiones que quizás no son tan reales, sino que son socioculturales, de acceso de información, la idea es trabajar un poquito eso, ¿no? Me parece que es clave empezar, como retomando el tema de las barreras, pensar por qué, por ejemplo, si bien es como algo súper amplio y la discusión podría ser eterna, ¿no? Pero pensar, además de esta cuestión de la información, de la vergüenza, ¿qué otras cosas interfieren, ¿no?, con el uso del preservativo? Porque sabemos que en nuestro país el acceso a los preservativos es gratuito, es universal, no hay que dar ninguna explicación, no hay que llevar una orden, las obras sociales y las prepagas lo deben cubrir, y en todos los centros públicos tenemos que poder acceder a los preservativos, ya sean en los periféricos o en los hospitales, con lo cual decimos, no debe venir por ahí el problema. Y ahí la verdad es que tenemos, más allá de la cuestión de la información, a veces muchos conceptos un poco relacionados con el machismo, ¿no?, que todavía está tan metido en la sociedad, que piensa siempre en el preservativo como anticoncepción, y entonces la anticoncepción tiene que ser responsabilidad de la mujer, y entonces que tome pastillas anticonceptivas o que elija otro método, ¿no? O también esta imposibilidad quizás todavía de algunas mujeres de poder empoderarse respecto a pedir que el preservativo se use, o a decir abiertamente que lo tiene en la cartera y que lo va a traer para este momento, o que sabe colocarlo, que sabe la técnica para usarlo, que esto a veces está como relacionado con, si sabes poner un preservativo es porque sos una, no sé, ¿cómo se diría? Como una revolcada, qué sé yo, no sé, como con esta idea, ¿no? Una torranta. Claro, por ejemplo. Entonces, estas ideas que nos hacen pensar, pero si yo llevo el preservativo en la cartera,
va a pensar que en realidad yo venía, bueno, es que en realidad nos vamos a encontrar 2 adultos y es una posibilidad, entonces mejor que sobre y no que falte, ¿no? Y sin lugar a dudas, cuando vamos a comprar preservativos a una farmacia o a un kiosco, estoy segura de que ningún empleado piensa en nada, o sea, es un señor que nos vende un producto más, claro, como si fueran caramelo, como si fuera shampoo, o sea, digamos, me parece que en esto tenemos que relajarnos más para que pueda llegar a todos. En nuestro país, el preservativo más difundido, y en el mundo incluso el preservativo más difundido, es el preservativo para pene, el preservativo clásico, que es una funda de látex. También hay de otros materiales, en el mercado cada vez hay más de otros materiales, que es una funda muy finita, flexible, que nos permite, que se coloca sobre el pene erecto y que nos permite justamente generar esta barrera entre genitales. Es bastante, o sea, es sencillo de utilizar si sabemos la técnica correcta, y cubre todo el pene y tiene esta doble función de método anticonceptivo y prevención de infecciones de transmisión sexual. Cuando hablamos de uso del preservativo, tenemos 2 minutos para... Sí, claro. Sí. Cuando hablamos de uso del preservativo, sí me gustaría como recalcar algunas cuestiones que tienen que ver con la técnica del preservativo de pene. Bueno, perdóneme, ¿usted le molesta si...? Porque hay pacientes, hay oyentes que me están mandando preguntas sobre esto. ¿Le puedo tirar como...? Sí, obvio. Así, pero... Que no corte la espontaneidad, porque dice, el problema del preservativo es que cuando iniciás la instalación, el amigo se baja, se corta la magia. Eso porque justamente estaba hablando de eso y me parecía atinado. Exactamente. A veces tiene que ver un poco, ¿no?, con, digamos, si bien esto, como todas las cuestiones, uno las tiene que ver en cada caso en particular y uno podría hacer como preguntas puntuales, muchas veces justamente la técnica es uno de los factores que hace que el preservativo aparezca como una interrupción, ¿no? Cuando el preservativo aparece como una interrupción, como algo que genera demasiada demora, si me lo olvidé en el living, si lo dejé en el no sé dónde, si no lo puedo abrir, si no lo... Bueno, todas estas dificultades, si no las optimizo antes, ¿sí?, después termina siendo una distracción. Y cuando me distraigo, el pene se baja. Y esto es una respuesta habitual, o sea, digamos, esto no es culpa como del preservativo, sino que quizás lo que hay que hacer, por eso siempre digo, sobre todo a los pacientes, quizás a los más jóvenes que aparecen en la consulta preguntando este tipo de cosas, siempre les digo, esto lo practicamos en casa. No esperamos al día que estoy en el momento difícil que estoy exigido, sino que lo practico en casa. Cuando me masturbo lo hago con preservativo y voy optimizando la técnica. Vamos a hacer primera etapa de la charla y vemos, ¿está el doctor Recalde en línea? Sí, obvio. ¿Puede ser? Sí, por supuesto. Porque ya lo teníamos pautado. Usted es del equipo, ¿no? Por supuesto. Vamos a hablar entonces con el diputado. No, yo lo voté como diputado, lo voté como jefe de gobierno, lo voté. No soy de la Facultad de Derecho, pero lo hubiera votado en Derecho también. Claro. Siempre lo votó a Recalde. Amigo, lo quiero. Está Mariano Recalde, senador. ¿Cómo te va, Mariano? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, bien. Muchas gracias por estar presente en la entrevista, que es una semana clave, digamos, y si hay alguien que puede y sabe hablar de este tema, realmente sos vos, digamos, sos senador, abogado, laboralista. Es un momento justamente que se está moviendo el Senado, se está planteando la reforma laboral. Queríamos saber, empezar a hablar con vos, que nos digas así, ¿por qué esta ley que plantea este gobierno claramente no favorece al pueblo argentino, no favorece a los trabajadores ni formales ni informales? Bueno, por muchas razones. Es una ley, primero, de 197 artículos que describirla o comentarla nos llevaría muchas horas. Pero te lo voy a resumir o sintetizar. Es una ley que parte de 2 mentiras. La primera es que viene a actualizar o modernizar, le dicen modernización laboral. No tiene nada de moderno, todas regulaciones viejas, todo una copia de leyes de flexibilización antiguas, e incluso en algunos aspectos quiere retroceder a principios de siglo y llevar a los trabajadores otra vez, como existía antes de las leyes laborales, a estar regulados por el Código Civil, por la locación de servicios. No es nada moderno. No vas a encontrar una sola
disposición que hable del algoritmo en el trabajo, que hable de las relaciones laborales, que ahora hay muchas que se prestan como home office, claro, lo que llamábamos también el teletrabajo. Es más, no solo no hay nada, sino que lo que sí hay es la derogación de la ley más moderna que existe en materia laboral, que es la ley de teletrabajo, que algunas regulaciones establecía para los trabajadores que trabajan desde su casa, y esta ley propone derogar esa última actualización y volver a la ley de contrato de trabajo antigua. Pero no hay nada que hable sobre las nuevas relaciones familiares y la posibilidad de ir adaptando las leyes laborales a la situación de las familias. Particularmente me refiero a las licencias para los padres, que es algo que se está discutiendo en todo el mundo, para los padres cuando tienen un hijo, ¿no? Sí. Hoy la ley de contrato de trabajo, en eso hay que actualizarla, porque prevé que sea la mujer la que se ocupe de la crianza y el padre solo 2 días para hacer unos trámites. Solo 2 días de licencia y después es el que trabaja y la mujer la que cuida. Y así podemos seguir. No hay una sola norma moderna. Digo, lo moderno en el mundo es ir achicando el tiempo de trabajo, es ir permitiendo más tiempo libre, aprovechando la productividad, la tecnología, la inteligencia artificial, las nuevas formas de trabajo que permiten que se produzca lo mismo o más con menos tiempo. La tendencia es que el trabajador esté menos horas en el trabajo. Bueno, esta ley lo que propone es más tiempo de trabajo por menos salario. Esta ley busca con varios artículos de reformas que el trabajador trabaje más y que cobre menos. Le quitan el recargo de horas extras, le ponen una cosa que llaman salario dinámico, que es que el empleador pueda quitarte una parte del sueldo si considera que no hiciste méritos suficientes. Y todo además con una promesa que es una mentira, que la repiten cada vez que quieren flexibilizar las leyes laborales, que quieren quitar derechos, que quieren abaratar el costo laboral, que es necesario para generar empleo. Que esta ley va a ayudar a que haya más empleo, porque cuanto más barato sea el trabajador, más empleados el empresario contrata, cosa que es falso. Nunca ocurrió, nunca se verificó ni en la Argentina ni en el mundo que haciendo más barato el contrato de trabajo el empleador contrate más. Lo que hace es ganar más plata o perder menos en un contexto de crisis económica como este. No se generan puestos de trabajo. Y es mentira que los derechos laborales sean un obstáculo para la creación de empleo. Mentira. En el 2003, Néstor Kirchner asumió con una Argentina donde había doble indemnización, y lo que hizo fue seguir sumando derechos laborales, y eso no fue obstáculo para que se crearan 4 millones de puestos de trabajo, como nunca en la Argentina creció el empleo. Como nunca en la Argentina, con muchos derechos laborales. Así que no es un obstáculo para generar empleo. Lo que hace esta ley es abaratar, pero sobre todo, más que promover el empleo, es facilitar los despidos. Tengo una pregunta, perdón, sí. Dale. Pensada para un contexto donde están cerrando empresas, producto de la caída de la actividad económica, y lo que hace es facilitar los despidos, cuando deberíamos hacer lo contrario. Evitar los despidos, proteger el empleo de los vaivenes de la economía. El discurso del gobierno, a través de sus comunicadores y demás, es que dicen que la gente que no tiene trabajo formal, que no está formalizada en un trabajo instalado, quiere esta reforma laboral. Y dicen, bueno, esto le conviene al cuentapropista, al emprendedor, digamos, ellos dicen que hay como tienen un apoyo de ese sector duro, digamos, que vota a la Libertad Avanza. ¿Vos cómo ves esto? No, me parece que no es así. Los perdí, me parece. No, estamos. Estamos buenos. Sí. Me parece que no es así, pero no hay nada que indique que, al revés, las encuestas que hay o las mediciones que se hicieron
que tiene poco apoyo esta reforma laboral, pero además no es un conflicto o una contradicción entre el que no tiene trabajo, el trabajador precario, el trabajador cuentapropista y el trabajador formal. No hay contradicción ahí. No es que bajándole la calidad del trabajo al formal se beneficia al informal. Eso es igualar para abajo. Claro, claro. No, lo que hay que promover además son medidas y políticas que hagan que haya más trabajadores en la formalidad. Pero de ninguna manera quitarle la indemnización al que está formal va a beneficiar o va a ser aplaudido por el que está peor. No me parece que ahí haya una contradicción. Además, los trabajadores informales, los que están en relación de dependencia, pero informal, en negro, no registrado, o en negro, sí. También se ven beneficiados cuando mejoran los derechos laborales. Claro. Es cierto que al trabajador en negro no se le respetan algunos derechos, porque no está registrado, porque no tiene obra social, pero van de alguna manera enganchados de los derechos generales. Por ejemplo, los trabajadores en negro en general cobran aguinaldo, tienen vacaciones pagas. Si se enferman pueden faltar y se les paga el sueldo los días que faltan. Y son todos derechos que los tienen o los ejercen porque están en la ley, porque están para todos. Que no le cumplan otros derechos no quiere decir que no estén en la misma situación. E incluso la indemnización por despido también le corresponde al trabajador no registrado. Si quitan la indemnización por despido de la ley de contrato de trabajo, la pierden los trabajadores formales, pero también los informales. Claro. A ver, María Eugenia Vidal te va a hacer una pregunta, pero que es una compañera, ¿no? Es María Eugenia Vidal la buena, está claro. ¿Qué tal, Mariano? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, María Eugenia. Quería preguntarte, por un lado, ¿cómo habías visto o qué relación justamente encontrabas entre la movilización del jueves, que fue una movilización no solo sindical, sino también de organizaciones políticas y sociales contra la reforma laboral, y por otro, en el estado en el que entró ahora en el debate, que se retrasó hasta febrero, ¿cómo crees que va a continuar esto? Bueno, fue muy importante para mí que haya habido una reacción desde los trabajadores, desde las organizaciones sindicales, frente a tremenda reforma, brutal reforma. Obviamente esto no termina, como ellos mismos lo plantearon en los discursos, un punto de inicio de una lucha contra una ley que todavía está en tratamiento. Que hayamos logrado que no tenga un trámite expreso en el Congreso, en parte tiene que ver con eso, tiene que ver con la movilización. El gobierno quería, de una manera muy autoritaria, atropellando, tratarla de manera expresa y a libro cerrado. Y querían que este viernes, el día después de Navidad, se tenga media sanción en el Senado. No lograron reunir los votos necesarios, van a tener que pasarla para febrero. Seguiremos discutiendo y viendo la posibilidad de que esos votos que no estuvieron para darle quórum tan rápido estén para rechazársela en febrero. Pero falta mucho y dependemos para que se rechace de un grupo de senadores y senadoras cuya coherencia no es la regla, ¿no? Están en nuestro bloque, no quiero saber los nombres, porque la verdad que me... No. Yo parto de que nuestro bloque, que es de 28 senadores, está firme. No, porque yo dije... Para rechazarla... Hoy empecé diciendo que si hay algo que confío es el bloque de senadores nuestro. Si ahora me decís que están ahí los difíciles... Nuestro bloque está firme. Nuestro bloque está firme, pero son firme. 28. Sí, se lo ve. Se ve un bloque firme. Sí, pero somos solo 28. Claro. Necesitamos 37 para rechazarla. Hay un pelotón en el medio de 10, 12 senadores que podrían no votarla
por su origen, por su procedencia, por su representación, porque no son ni del PRO ni de los libertarios. Claro. Y que son de partidos provinciales. Algunos de la UCR podrían tener alguna posición un poco más cercana a los trabajadores, aunque no ha sido la regla. Pero bueno, esa es la discusión que tenemos de acá a febrero, de convencer a la mayor cantidad posible para rechazarla, o por lo menos para tratar de que no pasen cosas muy groseras que tiene esta ley, como por ejemplo el Fondo de Asistencia Laboral. No sé si saben lo que es, pero esta ley crea un fondo con la plata de los jubilados, así como te lo digo, con el 3% además de lo que... 3%, parece una joda, pero sí, le sacan el 3%. El 3% del aporte que va a las jubilaciones que hacen los empleadores, no va más a los jubilados, sino que va a un fondo para pagar las indemnizaciones que tengan que hacer los empleadores. O sea, las grandes empresas, que es las que van a poder acumular plata en ese fondo y que son las que más rotación de empleo tienen, que más despidos producen, lógicamente, son las que más van a aprovechar esta regla, este fondo. O sea, sintetizando, se crea un fondo para que las grandes empresas despidan gratis usando la plata de los jubilados. Tremendo. Bueno, muy lógico y muy coherente con este gobierno. Y te quería confirmar, a ver, si los senadores que vos estás diciendo que no son esos que probablemente voten a favor de esta reforma, que no son ni uno ni otro, son los mismos que votaron por el tema de la ley de financiamiento universitario y de discapacidad. Deben ser los mismos que votaron, a favor de que se deroguen las leyes, ¿no? Sí. Hay algunos puntos de contacto entre algunos que votaron a favor y otros que votaron en contra también. Sí. Bueno, mejor no develar por ahora, para pasar bien la Navidad por lo menos. Bueno, Mariano, muchísimas gracias, clarísimo como siempre, y muchas gracias por siempre estar acá en Chequeo General. Feliz Navidad, feliz Nochebuena, te deseamos acá en la Radio de las Igualmente, Madres. Así que para bueno, todos. Y nos volveremos. Muchas gracias por el contacto. No, al contrario, muchas gracias a vos. Abrazo grande. Bueno, el senador Mariano Recalde, un compañero, un amigo, y que siempre está acá con Chequeo General. Vamos a la tanda y seguimos porque hay una pregunta para usted. Se la dijo ya de un oyente. Dice: hola Donato, equipo. Una pregunta para la doctora Leighton. ¿Cuáles son las enfermedades que pueden transmitirse a través del sexo oral? ¿Y qué métodos de barrera se utilizan? Vamos a la tanda, Cristina Elizabeth. Vamos. Para aprender a volar, entre tanta gente de pie, hay una radio que nunca se apaga. No corras más. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal. Seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Tronador. Agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. En Lanús trabajamos por una ciudad más segura. Inauguramos la primera base de operaciones de la Fuerza Barrial de Aproximación de la Policía Bonaerense e incorporamos 20 móviles y 240 efectivos policiales.
Sumamos 75 nuevos vehículos y 200 agentes de seguridad ciudadana a través del programa Lanús Te Cuida. Además, continuamos con el programa de formación y capacitación permanente para nuestros agentes locales. La ciudad que nos merecemos es una Lanús segura. Lanús Gobierno. Estamos, pero no estamos. Y es que cada notificación, cada like, te da un mini premio, dopamina, y querés otro, y otro, y otro. No se trata de dejar de usar el celu. Se trata de no olvidarnos de estar. ¿Estás? Estamos. Municipalidad de La Plata. En la radio de las madres, los domingos a la tarde, Donato Espacavento hace Chequeo General. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Sono di poche parole quando si tratta di te. Bueno, seguimos aquí en Chequeo General escuchando buena música italiana. Y acá dice, compañero, dice, con esa música me imagino en la costa de Quilmes tomando una Idem. Hugo de Idem. No sé qué querrás decir. Que Hugo es de Quilmes okay. Y se imagina tomando una Quilmes. Bueno. Menos mal que tenemos traductor. Sí, por suerte. Intérprete. Bueno, entonces la pregunta aquí que hicieron, Flor hace la pregunta sobre enfermedades de transmisión sexual, de sexo oral, a través del sexo oral, que se puede prevenir a través de las barreras que estamos hablando. Ok. Infecciones después de vamos a la sexual. práctica, después vemos un ejercicio. Sí, porque tiene, digamos, la idea era justamente si llegamos, traje los materiales maqueta. para poder mostrar cortito con la maqueta, Okay. algunas cositas que me interesan, y justamente esta pregunta me viene como muy bien para entrar en eso, porque se refiere a un tema que siempre termina siendo bastante, entre comillas, como preguntado, ¿no? Que es el tema del sexo oral. ¿Sí? Hay un poco una especie de creencia de que el sexo oral ni es sexo. Vieron que en el cerebro de la gente el sexo es la penetración y el preservativo se usa solamente para penetrar y no sirve para ninguna otra cosa, y el que no tiene un pene involucrado en la relación sexual no necesita usar preservativo, digamos, Pero, ¿no? yo estoy de acuerdo con usted, pero ahora, ¿una mirada es sexo? Es parte, como hemos hablado muchas veces, es parte de todo lo que forma el encuentro sexual. Acá que estamos hablando de ¿una ITS, conversación es sexo? y depende del contenido, puede. Hoy sabemos que existe el sexting, hoy sabemos que existe sexting, como... El sexting cumple, digamos, los roles o cubre las necesidades o cubre lo mismo que cubre la sexualidad presencial. A ver, creo que es una pregunta medio filosófica, o sea, no es una pregunta teórica, entra ya en el terreno como de la cuestión más filosófica, y me parece que tiene que ver con qué es lo que cada uno espera. Yo siempre digo lo mismo, ¿no? Cuando hablamos de, por ejemplo, cuando definimos disfunciones sexuales, diferentes disfunciones, siempre es como que el final de la definición es que no permite tener un encuentro sexual satisfactorio. Y esa parte tiene mucho que ver con lo que cada uno va a definir como satisfactorio. No hay una regla. Claro. O sea, no hay una regla, porque si no diríamos, entonces, no sé, una mujer que tiene sexo con otra mujer nunca tiene sexo porque no hay un pene. O sea, digo, sería como que estaríamos recortando todo. O el sexting no es sexo porque... Y en realidad va a depender de lo que cada uno quiera. Quizás, si hablamos de sexting, lo que nos restringe es en lo físico, que sería hablar de otro tema bastante interesante y muy en agenda hoy, que es esta cuestión relacionada con, andamos todos muy conectados, pero a su vez sexualmente al menos como muy alejados, ¿no? Y esto que se empieza a hablar de a poquito de la recesión sexual de la que ya en algún momento hemos comentado. Entonces, esto me parece que es interesante, y me parece interesante entender que el sexo oral es una práctica que también es sexo y que como tal también está relacionada en la transmisión de infecciones de transmisión sexual, de varias, ¿sí? Sífilis, gonorrea, VIH, básicamente las mismas, ¿no?, que pensaríamos en otras prácticas. No es algo que está como exento de riesgos. Justamente por eso es importante incluir métodos de barrera también en esas prácticas, ¿no? Cuando hablamos del sexo oral con, digamos, a un pene, el método de barrera sigue siendo el preservativo para pene, ¿sí? Cuando hablamos de sexo oral
hacia una vulva o el ano, entonces ahí vamos a hablar de un campo de látex. ¿Sí? Que lo armamos. Nosotros la herramienta que tenemos es armarlo con el mismo preservativo para pene previo al encuentro sexual y tenerlo a mano. ¿Sí? O sea que habría que llevar 2 preservativos. En realidad, preservativos hay que llevar siempre más, que yo diría que más que 2. ¿Por qué? Porque el preservativo se cambia. Ojalá, uno pudiera sí pensar. se rompe. No, bueno, pero a ver, imaginemos que tenemos previsto un solo encuentro. Sí. Como quien dice, un solo encuentro en el sentido de tener un solo encuentro con penetración, ¿no? Sí. Sin embargo, el preservativo debería cambiarse cuando cambiamos el tipo de práctica. Sí, no claro, deberíamos penetrar con el mismo preservativo con el que hicimos Sí, otra ok. práctica, especialmente si esa práctica fue anal. Eso es un dato muy importante, ¿eh? Porque en general creo que se lleva 1, digamos, o 2 para la penetración, para la eyaculación, para el proceso sexual hasta la eyaculación. Una que se eyacula, se tira, se hace un nudito, se tira por algún lado, digamos, se guarda para tirar y se usa otro, pero digamos, es como usted dice, no se puede hacer sexo anal con sexo oral, siempre con el mismo preservativo, y no tendría que ser así. Exactamente. Siempre tendremos que cambiar el preservativo entre diferentes prácticas. Y es mejor llevar más. Yo siempre digo que preservativo, mejor que sobre y no que falte, porque después nos encontramos con esta situación donde, no sé, olvidemos, ¿no? Y las discusiones en medio de las discusiones, la interrupción que genera, el estrés, y además esta cuestión de como que si uno no tenía previsto, empieza a ponerse nervioso. Esto que yo digo, los nervios desconectan. Mucho, los nervios desconectan la sexualidad. Entonces, mejor prevenir y no tener que andar llamando a la empresa que trae, no sé si puedo decir nada, anda llamando el delivery de preservativo, claro, el Rappi, tipo, por favor, apurate. Me parece que no. ¿Para qué llegar a eso si puedo llevar, vienen en caja de 3, de 6, de 12, digamos? Naturalizarlo, ¿no? Exactamente. Naturalizar que más sea uso. Como práctico. Y siempre está el chiste de tipo, bueno, pero ¿cuántas veces? No, bueno, no importa, pero se me cayó al piso. O sea, el preservativo tiene un lubricante ya de por sí. No sé, lo agarré mal, se me cayó al piso. No sirve más, no lo puedo levantar. Lo desenrollé al revés, un clásico. Estaba todo oscuro, lo puse y me doy cuenta de que lo puse al lado equivocado y ya lo desenrollé al revés. ¿Cómo hay que hacerlo ya que está? Bien, lo más importante, cosas le parece bien, porque como dice desenrollar, diga cómo se hay que desenrollarlo. Vamos a traer la maqueta. La maqueta, a ver, la cámara. A ver, póngalo más arriba. ¿La vemos ahí? La maqueta. ¿A dónde lo vemos? Ahí la que Queda fea la imagen. Sí, queda rarín. No, queda rara la imagen. Queda rarín. Yo la ayudo. ¿Nos podemos...? No, porque... ¿Lo sostenés vos? Lo sostengo yo. Okay. A ver, espere. A ver. A ver a dónde entramos en el... ¿Cómo nos ponemos? ¿Querés que vaya yo para allá? No importa, no sé... ¿Dónde está? No lo teníamos previsto, perdónate, así es la TV en vivo. A ver, ¿dónde está la cámara? Esa. Es esta. Tenés que, claro, no. Sí. Bueno, no importa. Ahora yo mientras le voy contando, mientras que pensamos doctora, anímese y busque. Ahí está. A ver, paren. Ahí entra un poquito mejor, ¿no? Más atrás. Ahí está. Bien. Entonces, cuestiones de preservativos, independientemente de la marca, que es lo que hace cambiar el color, digamos, ¿no? O el nombre, todos los empaques son similares. Ahí está, muchas gracias. Gracias, Santiago. Tenemos que tener en cuenta siempre que atrás está impresa la fecha de vencimiento, esto es muy importante. También eso. Y una miradita, si no son recién comprados, no está mal pegar una miradita. Si fuera el yogur, lo mirarías. O sea, abrí todas las cosas que hice mal en mi vida. No sabe María Eugenia Vidal. Todas las cosas por eso es muy importante que ella esté acá explicando esto. Porque... Por favor, doctora. Bueno, siguiente paso. Esto adentro tiene un poquito de aire. Y es importante que ese aire esté. Está bueno, a una apretadita, eso nos habla de que está íntegro el sobrecito. Y tiene 2 lados que tienen dientitos y 2 lados lisos, y se abre por el lado de los dientitos porque está preparado para que sin usar nuestros dientes, ni tijera, ni cuchillo, ni navaja, lo podamos abrir con cuidado para sacar el preservativo. ¿Sí? Los preservativos tienen como una lubricación ya de base. Cámara es, sí, igual ahí se ve bien. Ahí se ve bien, muy bien. Sí. Tienen un lubricante, después hay otros que se pueden agregar también, pero de base todos tienen un lubricante, y lo que sigue es mirar para qué lado desenrolla, ¿sí? Es decir, que desenrolle para el lado, digamos, hacia afuera, ¿no? Entonces, todavía enrollado, no como yo que desarmé todo, apretamos la punta para sacar todo el aire, y el pene tiene que estar erecto, y esto es una condición muy importante. ¿No hay que soplarlo para ver si está pinchado, por ejemplo?
No, si nosotros tocamos y había aire adentro del empaque, quiere decir que está todo en sus condiciones, que no sufrió ningún daño el empaque y que está todo en condiciones adecuadas. Entonces, apretamos la punta para sacar el aire, eso sí es muy importante. Pues te hago preguntas que me surgen. Obvio. Es como, digamos, la forma correcta sería como un gorro mexicano, me parece. Si usted lo claro, sí, ahí, podría ser. Sí, justo yo lo tironeé un poco, pero es como un gorrito mexicano. Es correcto, porque si no es como un pitufo. Sería de otra forma sería como un pitufo, que no es el correcto. O sea, que es el gorrito mexicano. Entonces, con el índice y con el pulgar apretamos la punta, lo colocamos sobre el pene, que tiene que estar erecto. Esto es muy importante, tiene que estar firme, y lo desenrollamos hasta la base del pene, ¿sí? Siempre cuidando que la punta, mi maqueta es medio... más o menos, pero bueno, yo cuando hacía asegurándonos sexual, que la nos daba el ministerio, nos daba ese... Que la punta quede sin aire, porque ahí es donde se va a almacenar, digamos, el semen en la eyaculación. ¿Sí? Acá Julio me dice, Julio, le voy tirando porque si no se nos va a quedar. Julio dice, escapamento, me dijo, escapamento, estás nervioso como si fuera la primera vez, jajaja, Julio. Estoy nervioso, me pone nervioso este tema. A ver, siga, doctora, por favor. Esto es importante, como les decía, que los varones con su pene lo practiquen en casa, cuando se masturban, que sepan la técnica antes de llegar a los primeros encuentros sexuales, que suelen ser los más demandantes porque uno está como muy exigido. Entonces, para no tener problemas, lo practicamos antes. Las mujeres no van a tener su pene para practicar, pero también estaría bueno que traten de acceder a alguna maqueta o algo similar o algún juguete sexual para practicarlo, porque está buenísimo que las mujeres también sepan la técnica. ¿Sí? Que sepan la técnica, que no tengan miedo de pedirlo y que supervisen el uso adecuado, porque en realidad en Argentina, no quiero mentir, pero en Argentina todavía está como figura legal, pero sí en otros países ya existe la figura legal del episodio o el hecho de violencia sexual de sacar el preservativo como escondidas, ¿no? De la pareja. Claro, personas con pene que sacan el preservativo a escondidas de la pareja, o sea, digamos, lo colocan y en algún momento de la relación sexual lo sacan. O la persona, su pareja sexual se está distraído, se lo sacan. Exactamente. Y la persona no se da cuenta después en el contacto, en la penetración o en el roce que no tiene más. Y a veces sí, a veces no. Sin embargo, más allá de la cuenta o no la cuenta, es un delito, digamos, es una forma de violencia sexual, por supuesto, independientemente de darse cuenta o no darse cuenta, digamos. El hecho está cometido y es también una forma como de violencia sexual. Entonces, supervisar, entender, saber usar un preservativo también es parte de lo que una mujer sexualmente activa tiene que la herramienta que tenemos que tener para poder participar, ¿sí? Ahora, si hablamos de campo de látex, hablando del sexo oral, y ya les prometo que ya cierro con esto, pero vamos a hacer esto que está mal, pero vamos a usar de vuelta el que teníamos acá. Doctora. Y bueno, no es un permisito que me tomo, chicos, es el permitido, así vamos más rápido. Bueno, muy bien. Como les decía, para el sexo oral, cuando involucra, o para cualquier tipo de contacto sexual con vulva o con ano, entonces en ese caso lo que hacemos es un campo de látex. El campo de látex lo armamos desenrollando el preservativo para pene y cortando. ¿No puede ser el mismo? Perdóneme. No, es uno nuevo. Uno nuevo. ¿Y si lo lava, por ejemplo? No, el preservativo una vez que se desenrolló, digamos, o sea, una vez que se colocó para una práctica, o en el caso en el pene erecto, una vez que se desenrolló ya no sirve más. Por ejemplo, perdí la erección, se salió el preservativo, ese lo tengo que tirar a la basura. Por eso es tan importante tener varios, porque a veces no es que, tuve un encuentro, lo terminé y me voy a mi casa, sino que pueden surgir situaciones, ¿no? Bien, entonces para armar un campo de látex, cortamos. O sea que hay que llevar, además de todo lo que usted está diciendo, hay que llevar una tijera. Bueno, puede haber una tijera donde estás también. Llevamos una tijera que corte, ¿no? Y lo que hacemos es cortamos. Todo sea por la salud. No, pero todo lo que por digamos, todo no es. Está bien. Y es que todavía no comercializamos nada. No tenemos un formato comercial. Sí, o sea, yo entiendo el punto, pero hoy no lo tenemos. De hecho, los preservativos para vulva, que están buenísimos, en Argentina no se comercializan. Y de hecho me estuve fijando, justamente antes de venir, si se podían conseguir en, por ejemplo, en otros distribuidores, ¿no? Como en forma particular, quiero decir. Y la verdad es que no. Entonces es un tema porque nos quita algunas ventajas. Así que bueno, lo que hacemos es cortamos longitudinalmente el preservativo y obtenemos este rectángulo, ¿sí? Que es un campo de látex,
que lo estiramos, lo colocamos sobre la vulva o sobre el ano y con esto tenemos un método de barrera, por ejemplo, para el sexo oral, como preguntaba nuestra oyente. O sea que, usando el campo de látex, la persona activa, digamos, por así decirlo, en el sexo oral, no podría estimular el clítoris, por ejemplo, o la vagina, o el interior de la vagina. Sí, a través del campo de látex. ¿Cómo hace? Digamos, hay que ser mago. Ni Rada lo hace eso, ni el mago Rada. Sí, lo que tenemos, la ventaja que tenemos es que esto lo puede sostener, por ejemplo, el compañero. En algunos, sí, hay algunos lugares donde se comercializa como un soporte para esto. Claro, hay como... ¿sí? Claro, yo ahora lo estoy yo sola, digamos, o sea, digamos, claro, es difícil porque estoy yo sola. Pero exactamente, hay que son como exactamente. Elástico. Y entonces uno puede hacer todo lo mismo que haría, pero a través del campo de látex. Recordemos que el preservativo no altera la sensibilidad ni altera la función sexual. ¿Y el campo de látex se puede usar 2 veces? El campo de látex no, si lo usamos ¿también? En la vulva, por ejemplo, no lo usamos en el ano ni nada que haga una vez que translocación. se usa, se tira. Y una vez que se usa, se tira. Claro, siempre para cada práctica es el preservativo, una sola, sea cual se sea usa esa y se práctica. tira. Claro. Bueno, doctora Leighton, muchísimas gracias. No, A un temón, ustedes. no, me pareció un temón. Hay que tocar estos temas en la radio y ahora más con las cámaras, con streaming, que los medios de comunicación habitualmente no lo tocan. Muchísimas gracias. No, muy ustedes, útil. El campo de látex muy novedoso. Bueno, vamos a hablar de... No sé si hay alguna pregunta. ¿Tiene alguna pregunta usted por ahí? Acá tengo alguna, siempre con la magia, siguen con la magia. Y Gustavo Grambur dice, excelente la columna de la señora productora. No podía esperarse menos, una colaboradora de Chequeo General. Gustavo Grambur la felicita, Maya Koff la felicita. Bueno, ya está conectada la doctora Capuano. Doctora Capuano, son 19:52, a ver. Ahí está la doctora Capuano. ¿Cómo estás, Adriana? Ya te estamos viendo. Hola. Hola, ¿cómo estamos? Bien, bien. Siempre estamos... vos tenés que ser la primera entrevista, porque yo soy un fanático de la gerontología y siempre nos queda poco tiempo. Nos quedan 7 minutos. Así que hagamos, no sé, aprovechemos, optimicemos este momento lo más que podemos. Los tips, la pregunta sería, los tips que hay que tener en cuenta, que hay que observar para elegir una residencia para adultos mayores. Cuando uno entra, dice, bien, bueno, voy a mi región tal, uno entra, ¿qué cosa hay que observar para saber la calidad? En 5 minutos vamos a hacer un título, bueno, nada más. Sí, vamos a hacer títulos. El próximo domingo, ¿cómo venís? Lo vemos. Pero vamos a abordarlo igual ahora el tema. Por favor. Dale. Primero depende de la persona que tenga que ir a residir a un establecimiento de larga estadía. Depende del tipo de dependencia que tiene. Si tiene necesidad de ir a una residencia porque tiene una demencia o está cursando un Alzheimer, o porque tiene se está recuperando de una fractura de cadera después de un egreso hospitalario. Son bien distintas las situaciones. Lo principal es que todos, como recién ustedes hablaban, es necesario hablar de este tema, también en la familia es indispensable hablar lo que sienten, desean las personas, si existe en algún momento, alguna dificultad o alguna dependencia para uno de los integrantes de la familia y una posible institucionalización de la persona. ¿Cómo le gustaría que sea? ¿Cómo le gustaría que sea la institución donde vaya a vivir? Estas cuestiones se tienen que hablar necesariamente, porque también es una manera de respetar la autonomía, lo que siente y necesita y quiere la persona mayor, porque en este tipo de establecimientos la gran mayoría de las personas llegan engañadas, y esto no puede suceder porque es, no respetar el derecho que le asiste como persona. ¿Hay que hablarlo con las personas, adelante de las personas o afuera? Hay que hablar con la persona. Con la persona. Primero, el grupo familiar, por ejemplo, si hay un grupo familiar, hablar con la persona, pasible o candidato o candidata a una residencia. Claro, lo ideal igual es que todo en familia se hable estando sanos, ¿no? ¿Qué quiero yo por sí? ¿No? Estamos en una población que está cada vez más envejecida y obviamente que la posibilidad de tener o cursar alguna dependencia se incrementa en este fenómeno del envejecimiento, ¿no? Entonces, algunos requisitos básicos. Primero nos vamos a fijar que la residencia esté cerca de nuestro barrio, de donde vivimos, de donde estamos,
para no perder el vínculo, porque es muy probable que en la residencia nos encontremos con que hay algún vecino, vecina, conocido, alguien que compartió el lugar, la historia del barrio, ¿no? Claro. Ya es una cuestión que mitiga el desarraigo. Lo fundamental es que la residencia esté habilitada. En eso, digamos, no se tranza. No se puede negociar eso. Si te dicen, no, está el trámite, estamos en trámite, no, yo quiero, hay que ver la habilitación tiene que ser del Ministerio de Salud, del Distrito Nacional. ¿Quién es la autoridad regulatoria? Es muy heterogéneo esto, de acuerdo a la provincia. Hay provincias donde quien habilita es el Ministerio de Salud, en algunas el Ministerio de Desarrollo, en algunas el Ministerio de la Comunidad, en algunas los municipios tienen una mayor incidencia, en otros nada. En el Ministerio, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, quien habilita es el Ministerio de Salud, por ejemplo. Ajá. Pero la habilitación implica que va a haber alguien que va a controlar, que va a auditar, ya sea, por ejemplo, PAMI o el Ministerio o la autoridad de aplicación, como puede ser el Ministerio de Salud, ¿no? Esto es fundamental. Y después algunas cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, hablando de los deseos de la persona mayor. La persona mayor quiere saber si está lúcida, ubicada en tiempo y en espacio, y su dependencia y es autoválido y puede movilizarse. No tiene sentido ser restricto con el hecho de que la persona pueda entrar y salir de la residencia cuando quiera. Siempre decimos de la cuestión hogareña de la residencia, que tiene que ser como mi casa. Bueno, si es como mi casa y yo elegí estar acá, quiero entrar y salir cuando puedo y quiero recibir visitas en cualquier momento del día. Por supuesto, siempre considerando algunas excepciones. Pero si nosotros vamos a evaluar la mayor parte de las residencias, vemos que tienen regímenes de visitas muy estrictos, capaz que son 2 horas en el día o 4 horas en el día, ¿está? Claro. Y eso termina debilitando el vínculo familiar. Generalmente la familia está ocupada en otras tareas, y si vos le restringís el horario, es probable que ese vínculo se vaya debilitando porque la persona, el familiar, no puede ir a visitarlo, por ejemplo. Claro. Después, si la persona le gusta mirar partidos de fútbol o novelas o hacer una actividad X, también es importante que conversemos con las autoridades de la residencia si puede garantizar esas actividades. Qué tipos de servicios se brindan, si hay actividad física, si hay estimulación cognitiva. Ustedes vieron que generalmente la imagen de las residencias cuando entramos es muy desoladora, porque generalmente nos encontramos con personas mayores con dependencia, en sillas de ruedas o lo que sea, mirando a la nada misma, claro. Sin ninguna actividad, sin ninguna estimulación, ¿no? Acorde a las necesidades de esa persona. Por supuesto que también un factor importante al momento de elegir la residencia es la posibilidad de pagarla. Claro, porque nosotros decimos, sí, yo quiero esta residencia, que es 5 estrellas, pero mi recurso no permite que yo pueda, digamos, llevar a mi familiar a esa residencia, o que yo pueda elegir esa residencia, ¿no? Entonces ese factor también hay que analizarlo. Estas cuestiones de cómo es el funcionamiento de la institución, cómo son los reglamentos, cómo es el funcionamiento en sí, qué tan en cuenta van a tener las opiniones de esa persona que va a vivir en ese lugar, ¿no? ¿Cuánto personal hay atendiendo la residencia? Por ejemplo, a la pregunta, ¿qué cantidad de personas se quedan a la noche? Si te dicen que se queda una sola persona, ya es un parámetro para decir en esta residencia no van a estar bien atendidos. Porque imagínate que durante la noche ocurra un episodio de una descompensación de alguna de las personas residentes y una sola persona tiene que ocuparse de llamar a emergencia, de ubicar a un médico, y mientras tanto el resto de las personas quedan sin una atención adecuada, ¿no? Por supuesto que todas estas cuestiones tienen que tener un tiempo. El ingreso a una residencia debería realizarse mediante un protocolo, no en forma inmediata. Es decir, tomo la decisión y de tu casa te llevo a la residencia sin escala. Y vos te encontrás en un lugar desconocido, con personas desconocidas, durmiendo con una persona desconocida, no sabiendo cuál es el funcionamiento de esa institución, en un lugar que no reconoces,
donde perdés, perdés privacidad sobre todo, ¿no? Entonces, esto también tiene que ser un proceso de adaptación. Si la residencia es una buena residencia y tiene prestaciones de calidad, este proceso se va a respetar. El de la adaptación, no solamente de la persona, sino también de la familia, ¿no? A esa nueva vivienda o nueva residencia. Lo otro también que hay que conversar es, ¿qué pasa si la salud de mi papá o mi mamá se complejiza? Por ejemplo, esta residencia tiene servicios, tiene profesionales adaptados para asistir esta complejización de su enfermedad. ¿La residencia está preparada para acompañar las últimas horas de las personas mayores? Esto es muy importante. Hay residencias que permiten un buen morir de la persona. Eligen, es decir, que la muerte se produzca en ese lugar, que es el lugar donde la persona vive, y no rodeado de cables, de un lugar extraño como puede ser una terapia intensiva, que no tendría ningún sentido de ser en algunos casos, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones se tienen que hablar conscientemente con, si la persona puede hacerlo, la persona misma, y si no, la familia. ¿Qué pasa cuando tenemos papá y mamá ancianos y tienen que habitar una residencia? La residencia, ¿permite que el matrimonio esté en una misma habitación con una cama de matrimonio? Debería hacerlo. Claro. Bueno, Adriana, el próximo domingo es el último programa de nuestro ciclo. Pensá si podemos seguir con este tema. Pensalo. Tu amabilidad. A mí me gustaría, la verdad que es un tema que me gustaría terminar el ciclo, el último programa, reforzando lo que hablamos de gerontología y estos temas que me parece son trascendentales, y más en estas épocas, en estas fechas también. Claramente, la estadística dice que claro, las mayores, el mayor número de personas que se llevan a las residencias se producen en épocas festivas y de vacaciones. Claro. Bueno, Adriana Capuano, muchísimas gracias por tu participación hoy, y vamos a hablar en la semana a ver si te puedo persuadir para el domingo que viene. Espero que sí, que la Navidad abra tu corazón y que podamos hacer el último programa del ciclo. Un beso grande, Adriana, muchas gracias. Chao. La doctora Adriana Capuano, gerontóloga capa total. Nos estamos yendo porque ya está el equipo allí, veo, de Medios y Fines, están que arden, son fuego. Los veo que son fuego, y después que se estuvieron escuchando el tema preservativo, estuvo picante el día de hoy, fueron temas. María Eugenia Vidal, muchísimas gracias, muchísimas gracias ahí lo veo al compañero Agulla, salude compañero Agulla, y lo veo, ya está, discúlpenos estos minutos. Muchas gracias, María Eugenia. Por favor. Apareció Maya Koff siempre para dar el saludo final, nuestra productora, coordinadora de aire, que es muy buena la columna, la gente está enloquecida con su columna. Doctora Leighton, como siempre, clarísima, bien, buen gusto, porque es un tema difícil. No, claro, es un tema difícil. Sí, yo lo hubiera hecho horrible. Si yo hubiera tenido que explicar eso, lo hubiera ido a la banquina mal. Cristina Elizabeth Galdiano, un beso. Ahí, ¿dónde está Santiago Martínez? Santiago Martínez está ahí y Soli Molinero está ahí. Hay la niña que se robó tantos sándwiches, su hijita, un angelito de Dios. Bueno, les deseo y les deseamos a todos que pasen muy buena Nochebuena, feliz Navidad. No se preocupen por el arbolito, preocúpense por el pesebre. Militemos el pesebre, que tiene un valor simbólico para los católicos, para los cristianos, que hay que rescatar para que no nos roben los que decía Cabandier, el sionismo cristiano del cierto tipo de evangélico. Chao.